¿cuáles son las cosas que nos tienen atados a la vida? ¿Son nuestros hijos los que nos motivan a vivir? En algunos casos sí, y por ello los padres y las madres nos levantamos cada día para salir a trabajar y sortear las dificultades que se nos presentan. Pero, ¿y nuestros hijos? ¿Qué es lo que los motiva a vivir? Hay momentos en que pueden perder la motivación para vivir. Puede ser que no encuentren en la familia ni un sentido de pertenencia, ni buenos ejemplos, ni una razón para salir adelante. En algunos casos, y con tal de sentir que su vida es significativa para alguien, se pueden unir a grupos de riesgo. En otros casos, pueden comenzar a practicar deportes o actividades extremas, todo con tal de darle un sentido a su vida. ¿Cómo podemos ayudar a que la vida de nuestros hijos tenga un sentido? ¿Deben descubrirlo por sí mismos? Es más, ¿debemos los padres y las madres dejar que toquen fondo en su afán de encontrar lo que llena su vida? Hoy, en Diálogos en Confianza, recuperar el sentido de vida en la familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Ya estamos listos para empezar a platicar con ustedes de este tema que está muy interesante, que es recuperar el sentido de vida en familia. En estos momentos que estamos en confinamiento y viviendo todo esto que tiene que ver con el COVID y la cuarentena, que ya se volvió más que una cuarentena, caray. Bueno, pues muchos nos estamos sintiendo desesperados, pero sobre todo queremos ahorita enfocarnos en los adolescentes. Nos estuvieron diciendo mucho ustedes, nos estuvieron mandando preguntas de qué hacer con los adolescentes y con el sentido de vida, que muchos papás y mamás los ven deprimidos, enojados, encerrados, metidos en todo esto que tiene que ver con las redes sociales, las tabletas, las computadoras, y está costando un poco de trabajo tener contacto con ellos y poder hablar con ellos y ayudarlos. Entonces, bueno, pues quisimos platicar de este tema el día de hoy con todos ustedes y por supuesto con nuestros invitados para ver cómo hacerle, cómo ayudar a nuestros niños y al mismo tiempo a nosotros y a toda la familia a reencontrar el sentido de vida en medio de esto que estamos viviendo. Yo creo que es una oportunidad de oro porque crisis vamos a tener siempre. Esta es una crisis que es extraordinaria, pero si hoy encontramos las herramientas para poder hacerlo, nos va a servir para el resto de nuestras vidas. Así es que yo creo que va a ser un programa muy importante y es pues increíble tenerlos a ustedes aquí, como todos los martes conmigo y todos los días en Diálogos, por supuesto. Y bueno, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cris, muy bien. Saludos a todos por allá en el estudio, extrañándolos, pero contenta de estar en esta posibilidad, aprovechando la tecnología y sobre todo de estar en contacto con el público. Quiero invitarlos, como todos los días, a que participen. Su opinión es lo más importante, lo que enriquece muchísimo este programa y lo que nos va dando también una guía de qué es lo que va necesitando cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que ya están conectados, por ejemplo, a través de Facebook Live. Nos saludan, dice Berta Barajú, también nos saluda Pedro Sánchez y Ana Imelda, excelente día, excelente tema. Irma González, Emma Campos, Perla Chávez. De ahí para abajo todos ya se están conectando con el tema del día de hoy. Queremos que nos digan cuál es el sentido de vida que han encontrado en familia, si ya lo tienen claro, si ha ido cambiando con el paso del tiempo, si han hablado de este tema. De pronto es un tema que lo consideramos más bien personal y no lo hemos hablado tal vez en familia. Todo esto lo vamos a ir descifrando a lo largo de las próximas horas, así que no deje de participar. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook Live, tenemos también el Twitter, tenemos nuestro Instagram, también ahí puede ver imágenes, fotos. Todos nuestros videos se quedan en YouTube, todos nuestros programas para que los consulte y sobre todo para que los comparta. Y nuestra nueva red social, Spotify, donde puede escuchar todos los programas también. Ahí se van subiendo. Así que, listos para arrancar. Buenos días por allá. Claro que sí, mi Sandy, qué gusto verte, te mando besos enormes y bueno, vamos a estar juntas en este programa del día de hoy. Y les quiero decir que, bueno, por supuesto que vamos a hablar de todo esto que ya estuvimos platicando y también vamos a hablar en el último bloque, que ya saben, tendremos a Luis Carlos Maldonado, con el que vamos a platicar sobre el sentimiento de culpa por haber contagiado a algún familiar de COVID-19, que eso nos están diciendo muchos, sí, yo me contagié, ahora estoy contagiando a alguien más, en fin, todo lo que está sucediendo.
aprendiendo cómo lidiar con la culpa. Y al final, por supuesto, vamos a resolver algunas de las dudas que ustedes nos han hecho llegar sobre el COVID-19 con el doctor José Luis Akaki. Y bueno, les quiero presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos a Mónica Carrasco Valdés, ella es tanatóloga y logoterapeuta. Mónica, qué gusto tenerte por aquí, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado en medio de todo esto, caray, de veras se los agradecemos muchísimo. Y también está con nosotros Arturo Ortiz Castro, él es doctor en psicología y psicoterapeuta especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Y bueno, ustedes por supuesto ya lo conocen. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por Cristina. estar aquí, qué gusto órdenes. tenerte aquí. Y también está con nosotros el doctor Héctor Francisco Gómez Estrada, él es director de tratamiento y rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil, AC. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Cristina. Bienvenidos a todos. Oye, Arturo, me gustaría saber, hemos estado escuchando que algunos adolescentes están teniendo como algunas actitudes de agresión entre ellos y contra otras personas. ¿A qué se debe? Bueno, para entender esto, primero vamos a entender que una de las necesidades básicas de la mente humana es sentir que tiene el control sobre sí mismo y sobre el entorno. Cuando un adolescente que de por sí ya está en una etapa conflictiva, siente que además el resto del entorno se volvió patas para arriba, ¿verdad? La angustia es doble, ¿sí? Y cuando la angustia es doble, bueno, de por sí cuando hay angustia ya la mente como que pierde las agarraderas, los referentes. Entonces sale lo más primitivo de nosotros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en época de los temblores o de inundaciones en otros países. Hay gente muy buena que hace luego el bien y rescatamos y hacemos donativos. Pero no falta, el gandallín que hace rapiña. Bueno, lo más bonito y lo más feo de nosotros aparece en estos momentos porque la mente pierde referentes. Ahora, los adolescentes son especialmente susceptibles. Con eso nos vamos a quedar. Quédate con nosotros. De esto vamos a platicar hoy en el programa de Diálogos, después de este corte. Empujuna hitasa u coronavirus COVID-19. Ini kokwa hekapo guama. Ye koko itabe tasiapo into chitaka guantiapo nateka. Into chikiachabo u koko ye yo totoha. Empo emo suane. Emo mambaxiaka sabumake into chiva ammake chiktitapo. Taseteko into chihachi teteko. Emo patane mamamake. Ka emo te botoane mamea hume guate yo eme ammake. Ili emo kokwa mesim emo eyame. Gobierno de México. La vida nos lo dice una vez más. No hay nada escrito y los planes, aunque se hagan con antelación y con toda la ilusión, siempre se pueden cambiar. Aunque nos aferremos a algo y aunque rezonguemos de ello, vamos a tener que aprender a retomar el camino. Por supuesto que se dice fácil, y más cuando somos adultos y con un trabajo seguro. Pero, ¿y qué pasa en la adolescencia? Pudiera ser que tantos cambios en la vida hagan que nuestros hijos pierdan el rumbo y la esperanza de seguir adelante. Es posible que la vida y su incertidumbre hagan que no encuentren su lugar en el mundo. Muchas veces hemos visto que cuando nuestros hijos se sienten perdidos, pueden acercarse a personas equivocadas o bien, con tal de sentir que en medio del caos y la confusión hay un lugar al cual pertenecen, nuestros chicos pueden cometer actos que atenten contra su integridad. Y como dicen por ahí, a todos los seres humanos nos llega un momento en el cual tendremos que atravesar nuestra propia oscuridad. ¿Qué nos corresponde hacer a los padres para ayudar a nuestros hijos a que retomen su camino? ¿De verdad tienen que atravesar esos momentos de confusión solos? Si bien los padres y las madres pueden orientar y apuntar con el dedo una dirección, a los hijos les corresponde recorrer el camino por sus propios medios. Ayudemos a que nuestros hijos encuentren su sentido de vida y a que desarrollen sus habilidades psicológicas, sociales y espirituales. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y a mí me gustaría saber, Mónica, ¿hasta qué punto es normal que los niños tengan desencanto, los adolescentes tengan desencanto justo en la etapa de la adolescencia por la vida? Wow, qué complicado, bien complicado. Tengo un adolescente y justamente, ¿no? Yo creo que el desencanto en la vida es porque no le encuentran un sentido propiamente a lo que están haciendo. No están enamorados de lo que viven.
Y justamente el acompañamiento de los padres yo creo que juega un papel fundamental e importante para que les demos dirección, para que se enamoren de lo que viven el día a día, porque ellos están desenamorados totalmente. Y en todos los casos y en todos los niveles, ¿no? Platicábamos hace un momento que finalmente ahorita el confinamiento lo que nos está de alguna manera también perjudicando a todas las familias es esta parte de que los adolescentes encerrados no encuentran, no buscan salida porque están acostumbrados a otro tiempo, a otro modo de vida. Claro. Ya estamos viviendo tiempos complicados. Complicados. Héctor, ¿pero es normal en la adolescencia que se sientan ellos así? O sea, ¿es normal de repente que la propia adolescencia los pone frente al reto de cuestionarse qué es la vida o ahorita es extraordinario y entonces por eso les está sucediendo? Yo creo que los adolescentes en todas las épocas han pasado por circunstancias que les permite sentirse así. Habitualmente ahorita, como estamos pasando por el confinamiento, es entendible que estos sentimientos de angustia que están presentando los jóvenes se exacerben, se incrementen, ¿verdad? Y a lo que comentaba Mónica, o sea, están acostumbrados a tener una rutina que normalmente les lleva a realizar ciertas actividades y que se vieron ahorita intempestivamente alterados por la interrupción abrupta de las mismas, pues genera que hay un incremento como tal de estos malestares. Okay. Arturo, ¿y cómo nos podemos dar cuenta? O sea, cuando esto está sucediendo, cuando nuestros hijos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Las cosas más simples. Mira, un adolescente empieza a crecer de más. Las patas le quedan largas y los brazos igual. Empieza a caminar y se tropieza solo. Juega fútbol y se tropieza solo. Ahí le preguntas, a ver, ¿qué pasó con Alito? ¿En qué te atoraste? ¿Qué? ¿Quién te metió la pata? ¿O qué? Allí estás promoviendo que él autoexplore. Ahí ya lo estás ayudando. Porque normalmente los adultos no nos damos cuenta de que estos niños están aprendiendo a sentir, a sentirse, a explorarse. Y si todavía no se exploran y pues están aprendiendo consigo mismos, menos tienen idea del planeta, qué pasó. Y si hay coronavirus, peor. ¿Sí? Entonces, claro, vamos aprendiendo de lo cotidiano en cada momentito del adolescente. Claro, así eso es bien simple. Importante. Sí. Pero también se están aislando dentro de casa. Yo creo que Es una de las formas como uno como padre se da uno cuenta que esto les está afectando es que dentro de la misma casa están tomando distancia a ellos, se están aislando, se están encerrando en sus cuartos, en sus recámaras y en donde para ellos ahorita lo mejor son las redes sociales. Y están tomando distancia de los padres. Y justamente este confinamiento debería de ser para poder unir familias y para poder unir el adolescente que se siente distanciado, ¿no? Claro. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente. Vamos a entrar con sondeo, creo. Vamos a entrar con una cápsula donde nos van a explicar un poquito más este fenómeno que están viviendo nuestros adolescentes en este momento. Acompáñame a verlo. Yo trabajo con chicos de prepa, entonces están en ese momento de decidir qué van a hacer con su vida, qué carrera van a hacer, a qué disciplina se van a dedicar, ¿no? Profesionalmente hablando. Entonces encuentra uno este contraste, ¿no? De decisiones, de drama. Sin embargo, lo que yo veo es que dentro de la vida misma hay sin número de decisiones. En el contexto de los jóvenes, asumir una carrera, una disciplina es muy importante y quizá ellos en ese momento la ven como algo muy importante o quizá la decisión más importante de su vida. Pero aquí es donde tenemos que, digamos, analizar más de fondo las cosas y comprender que no necesariamente, o hacerles comprender a ellos, que no necesariamente elegir una carrera es la decisión más importante de su vida, sino que previo a tomar esta decisión ya han tenido unas decisiones y posterior a esta decisión también vienen otras. Pienso que hay diferentes tipos de condicionamiento también, empezando por el condicionamiento familiar. También está el condicionamiento social, es decir, tenemos que estudiar una carrera porque mi compañero la estudia, porque en el entorno donde yo estoy pues también estudio, y sí es cierto que en muchas ocasiones los padres influyen mucho. En cuanto a la decisión de proyecto de vida como tal, ¿no? Yo siempre toco tres aspectos y son los que enfatizo mucho con ellos. El primero es el discernimiento. Tenemos que discernir la vida. No tenemos que discernir todo en torno a una disciplina o qué me va a dar dinero más adelante o qué me va a dar estatus, sino que tenemos que discernir realmente si lo que estoy asumiendo o la responsabilidad que voy a asumir le da sentido a mi vida. La otra parte es
la vocación. Yo les digo a ellos, todos tenemos una vocación y esto va unido al tema del discernimiento. La vocación es aquella intuición del corazón que me lleva a reconocer, a pesar de que puedo equivocarme, de que estoy haciendo las cosas correctas, de que estoy tomando el camino adecuado. La vocación también es como escuchar el corazón, seguir la intuición del corazón, pero dentro de ese punto de la vocación yo les enfatizo mucho que no existe una vocación o una vocación se anularía si realmente no estamos enfocados a servir. Una cosa es estudiar una carrera porque me gusta, otra cosa es estudiar una carrera porque me va a solucionar muchas cosas en mi vida, pero otra muy importante que muchas veces se queda de lado es el tema del servicio. ¿Qué le voy a aportar yo a la sociedad? Esa es la vocación. Y la otra parte que ya es la decisión. Yo les hablo de la decisión como liberación. Las decisiones nos liberan, porque pese a que me pueda haber equivocado más adelante y quizá cambie de carrera, la decisión que tomé en ese momento me liberó y fui autónomo. Entonces, de esa manera, como que le enfatizo en estos 3 puntos. Bueno, pues muy interesante. Y Arturo, a mí me gustaría saber, ¿el sentido de ser inadecuado se puede incrementar cuando damos respuestas cuando les damos respuestas a los adultos que a ellos no les satisfacen? Sí, totalmente. Y además es más delicado porque normalmente los adultos estamos angustiados. Y eso nos está pasando ahorita en el estudio. Dejamos de respirar, hablamos así. A ver, eso se llama lenguaje no verbal y es la primera baraja que el adolescente va a cachar. Vamos ¿Sí? a respirar. Por favor, hay que jalar. Y jalamos todos, compa. Y los que están allá atrás Sí, también, caray. los técnicos. Es que entramos corriendo y eso nos angustia, la verdad, es cierto, qué buen ejercicio ahorita. Recordemos, el 80% de la comunicación entre las personas es no verbal. El 20% es de los dientes para afuera, compadre, pero de nada sirve que digas lo que sea si preverbalmente, que es lo poderoso, estás todo angustiado. Entonces, vamos enseñándole a nuestros adolescentes desde respirar y tomársela tranquilita. Oye, pero ¿cómo hacerle cuando estamos ahorita justo en este momento y lo que estamos recibiendo es un poco de violencia, Arturo? Porque lo que nos están diciendo algunos es, mi adolescente está siendo violento y yo no sé qué hacer con esta violencia, ¿no? A ver, Arturo, y ahorita Bienvenida. nos dicen ustedes. Mira, en general, todas las barajas que el adolescente a nosotros padres nos pone en la mesa son barajas que vamos a tener que tocar. Entonces, si el adolescente está mostrándome su violencia, a ver, compadre, vamos entendiendo nada más, ayúdame a comprender qué está pasando contigo. No lo entiendo, ¿sí? Como papá yo soy absolutamente libre de decirle, no lo entiendo, ayúdame, ¿sí? Claro. Eso le da a él una postura de poder, de superioridad, pero es importante que él se sienta escuchado, porque si no va a creer que nosotros sabemos. Se nos olvida que todo. estuvimos ahí, Arturo. Claro. Pero eran diferentes tiempos. Sí, pero de todas maneras, o sea, la sensación, o sea, todos pasamos por la adolescencia, ¿no? Oye, Moni, ¿no crees que les estamos exigiendo mucho en este momento en particular? O sea, con todo lo que está sucediendo, y tú dices que tú tienes un adolescente, o sea, una de las cosas que hemos estado escuchando y estuvimos trabajando mucho en otros programas sobre todo lo que de la escuela, la exigencia que están teniendo en el interior, tenerse que conectar todos los días, en fin, no ver a sus amigos. ¿No crees que estamos exagerando ahorita con los adolescentes, los papás y las mamás? Creo que nos estamos exagerando, pero la familia en general. La mamá tiene que estar trabajando desde casa, tiene que vigilar que hagan la tarea y también tiene que estar al pendiente de todas las situaciones en casa. ¿Qué pasa con el adolescente? Yo creo que más bien no necesitamos relajarnos tanto. Justamente lo que decía el doctor, ¿no? A veces vemos a los adolescentes tan complicados, pero también de este lado no nos podemos relajar. Si nos relajamos, los estamos dejando como que, a ver, retomen su vida, hagan no lo que quieran, pero sí realmente o regularmente en mi caso lo que yo hago es que, pues, si estás de malas, tomo mi distancia, te doy tu tiempo, pero sí, digo, a ver, ¿qué te pasa? Y si está violento, no me puedo relajar, porque entonces si me relajo, estoy dando pauta que yo como madre o como padre estoy aceptando o estoy haciendo, pues, de alguna manera le estoy dando pauta a que continúe con esa violencia. Entonces sí escucharlos, pero tampoco relajarse de este lado. Sí, nos está costando mucho trabajo, ¿no? Porque la verdad es que el confinamiento nos está afectando a todos, lo hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas, y entonces de repente hacer esa pausa a los papás les está costando mucho trabajo. Y bueno, pues los adolescentes que necesitan ahorita tanta atención, justo porque es el periodo especial en el que ellos están viviendo todos estos cambios, ¿no? Y ¿tú creerías, Héctor, que les estamos exigiendo cosas que tal vez son demasiado grandes, como tomar decisiones muy, muy importantes en este periodo de la adolescencia,
a ellos? O sea, les estamos exigiendo tal vez decisiones que no deberían de estar tomando y que los están angustiando. Yo creo que inconscientemente los padres de familia estamos orillando a esa presión en los adolescentes, precisamente porque pensamos que porque ya están un poco grandes pueden asumir ciertos roles que como tal todavía no están preparados. Agregando lo que comentaba Arturo y Mónica, que si nosotros expresamos ante ellos un lenguaje no verbal de angustia, de desesperación, los chicos van a sentir una necesidad de apoyo hacia los adultos y esto los va a rebasar, ¿no? Pudiendo generar que en algunos de los casos se puedan representar conductas de violencia o de agresión o que estén irritados. ¿Y qué hacer con eso? En este caso, pues yo creo que es muy importante escucharlos, ¿verdad? Ser empáticos, acercarnos a ellos y sobre todo también entender, ¿verdad? Y ser sensibles a las necesidades que él como adolescente está teniendo en este momento, ¿no? ¿Cuáles serían sus necesidades, Arturo? O sea, los adolescentes ahorita, por ejemplo, de repente en medio de todo esto se nos olvida que están exigiendo cosas particulares, o sea, por su propia adolescencia, ¿qué es lo que ellos necesitan para que los papás que nos están viendo digan, ah, ya entendí? La primera es la que todos necesitamos, paz del alma, ¿sí? Y la primera baraja para tener paz del alma es que la que ya dijimos, vamos aprendiendo juntitos a respirar. Le enseño a mi adolescente a respirar. Lo segundo, tengo que enseñarle a que los sentimientos se hablan. Esto es fundamental porque como el adolescente está aprendiendo a sentir, y hay que ponerlo con letra gigante, aprender a sentir es bien complicado porque eso ni te lo dan los chochos, ni las lecturas, ni nadie te lo enseña, compadre. Entonces tienes que pedalearle, tropezarte y volverle a levantar y desarrollar circuitos neurológicos y estructuras emocionales que te permitan asimilar la estimulación de fuera, que es caótica, y aprenderla a digerir, más lo de dentro que uno siente y que no comprende. O sea, que dirías que es un momento, la adolescencia, en la que hay un choque, en el que tal vez los sentimientos se exacerban, están más a flor de piel. Sí. Y como todo, el alma humana es como un cuerpo, o sea, comes, asimilas y desechas. Los sentimientos igual. Viene el caos, interno, externo, hay que ayudarle como adultos a que los asimile, en vez de que le huya. ¿Y cómo se evacúan? ¿Cómo se sueltan? ¿Sí? Oye, fíjate que justo por el tema, ¿no? Que es esto, este tema tan importante el día de hoy de cómo encontrarle sentido a la vida, cómo regresar al sentido de la vida. Nos damos cuenta también que los adolescentes están en un periodo en el que lo que tienen no les gusta, Arturo. O sea, es como un periodo en el que están viendo, ahora, como se dice, ¿no? El pasto más verde del otro lado de la barda, ¿no? Y entonces es un periodo difícil porque justamente pierden como estas ganas de estar en el entorno en el que están, estas ganas de no estar cerca de los papás, no estar con los hermanos que les tocó estar, quieren estar con los amigos. Es un periodo completamente del yo. Y entonces, pues nos ayudaba, digamos, antes, pues que se iban a la escuela y que ahí convivían con sus pares y que entonces tenían otras actividades, pero ahorita no. ¿Qué hacemos? Porque sí lo están viviendo y tenemos que entender que es un periodo del yo, pero que aparte están enojados con todo lo que les ofrecemos. Así es. Están en esos momentos pidiendo un tiempo fuera. El tiempo fuera es necesario para asimilar, es lo que dijimos, es el segundo paso de aprender a sentir. Te pongo un ejemplo primitivo. Cuando una mamá tiene un bebecito y le da el pecho, el bebecito no succiona parejo. Hace un ciclo de cluc, 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 succiona y luego se espera y está acá. Allí a mamá le toca aprender a aguantar vara. ¿Por qué? Está asimilando el bebé, o sea, está aprendiendo a sentir que la leche baja, pero además la barriguita tiene que sentir y siente calorcito, y además el bebé está escaneando el entorno. Cuando ya sintió y asimiló, entonces vuelve a fijar con mamá la mirada y vuelve a succionar. ¿Qué le toca hacer a mamá? Aguantar y estar al pendiente del chamaco. Bueno, ese modelo vale para la adolescencia. O sea, el adolescente estimula, se satura, necesita tiempo fuera. Lo respetamos. Ese tiempo fuera que él pide, lo respetamos. Pero ya que estamos al pendiente para cacharle la mirada y cacharle sus necesidades y vamos a hablar sobre ellas.
O sea, aprender a estar cerca pero lejos y Exacto. cerca pero lejos. O Y sea, él nos como- lo marca, él nos lo va marcando. Él nos los va a marcar, entonces hay que Exacto. estar como muy atentos. Al pendiente, Al exacto, pendiente. exacto. Quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula, es de Michelle Charlier Curie. Por favor, acompáñenme a verla, muy interesante lo que Michelle nos va a platicar ahorita y le mando un beso enorme donde ella esté. Lo que ha llevado en general a los adolescentes en tomar una apatía por la vida, los adolescentes están en una temporada en donde todo lo consiguen muy rápido, en donde la prontitud hace que se sientan felices o no. Eso desafortunadamente nos coloca en una posición de no poder construir, de no poder buscar las cosas como nosotros las queremos hacer, sino solo por un clic obtenemos resultados rápidamente y no hay que buscar, no hay que esforzarse. Entonces lo que sucede es que no podemos entrar en una situación de tolerancia a la frustración y esto es muy grave porque constantemente el adolescente va a buscar no sentirse frustrado y en cuanto se sienta frustrado, como no va a saber qué hacer con eso, entra en sentimientos y sensaciones de apatía que lo van a detener. El problema de detenernos en la vida es que la vida significa construcción y para construir hay que esforzarnos, para construir hay que levantarse todos los días y tener un objetivo. Si nosotros entramos en una situación de apatía, llegamos a una situación de destrucción. Eso es, no quiero hacer nada, no me voy a mover y entonces la mente se tiende a ir a lo fatalista, a lo destructivo y de ahí a la incapacidad por volver a retomar un sentido en la vida. Se ha incrementado la pérdida del sentido de la vida por la situación que la estamos viviendo actualmente. Esta situación del 2020 nos ha enfrentado con una crisis no solo a nivel externo, que es propiamente el virus, sino a nivel interno, porque el confinamiento nos obliga a vernos a nosotros y vernos a nosotros es algo de lo que no estamos acostumbrados. No sabemos qué hacer con lo que pensamos, no sabemos qué hacer con lo que sentimos, no sabemos qué hacer frente al silencio y mucho menos frente a la convivencia. Estamos en un momento en donde estamos conviviendo todos con todos, queriéndolo o no. Entonces ya no podemos estar atrapados tantos en una pantalla, ya no podemos estar atrapados tanto en los quehaceres del mundo externo. Ahora nos está obligando el mundo a ponernos la mirada encima y no sabemos qué hacer con esto. El problema yo diría que viene porque en la vida las personas se plantean un sentido y la vida no tiene solo un sentido, tenemos muchos sentidos en la vida, de modo que si se pierde uno, hayan los demás sentidos para seguirnos moviendo a recuperar el que perdimos o hacer una pausa con eso que perdimos para entonces trabajar por tener algo diferente más adelante. ¿Cómo accedemos a este sentido de la vida? No es nada fácil, porque para empezar implica responsabilidad, responsabilizarnos de nuestro propio deseo, de lo que quiero hacer yo, de en quién me quiero convertir yo y entonces dejar la masa, lo que quieren los demás, por empezar a tomar decisiones individuales que van a implicar una responsabilidad porque entonces las consecuencias solo las tengo yo. Si yo hago lo que los demás quieren, todo el mundo tiene la culpa de lo que me pasa, pero si hago lo que yo quiero, solo yo asumo esa responsabilidad. Muchísimas gracias y qué importante todo esto que Michelle nos está diciendo de lo que está sucediendo con este confinamiento y sí es muy interesante de que los adolescentes están volteando a verse y la pregunta sería, ¿qué están encontrando? O sea, cuando ellos están volteando a verse en este momento de confinamiento, ¿qué es lo que están encontrando? ¿Sabemos algunas de las ideas? Yo creo que los adolescentes ahorita, haciendo esta analogía, están encontrando un temor, una incertidumbre, al pensar que a lo mejor esto va a ser eterno, ¿verdad? El haberse interrumpido sus actividades como tal pudiera generar un momento de incertidumbre y de temor que creen ellos que a lo mejor no van a poder salir. Por eso es muy importante escucharlos, entenderlos, ¿verdad? Ser empáticos y sobre todo brindarles seguridad y hacerles ver que esto es temporal, que nos vamos a incorporar a nuestras actividades a lo mejor de una manera distinta, pero que nos va a permitir y que les va a permitir a ellos volver a retomar sus actividades como normalmente las hacían anteriormente, pero con medidas que deben de tomar en cuenta de mayor seguridad.
qué importante eso, porque es cierto, ellos a veces les cuesta como trabajo ver al futuro, son como muy inmediatos, ¿no? Ellos solo están viendo como lo que va a pasar mañana y pasado, y entonces, claro, están viviendo ahorita muchísima angustia. ¿Alguna otra cosa? Mira, esto que señalas es muy importante, porque la mente del adolescente, a fin de atenuar la angustia, necesita objetos concretos para agarrarse. Toda la mente humana siempre necesitamos agarraderas. Pero además, el adolescente todavía no tiene desarrollada la capacidad de pensamiento a largo plazo. O sea, ¿qué va a pasar después? Ni se lo plantea, ni lo puede aprender. Sí, le dices un año y no lo saben, ¿verdad? No, un año, ¿quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué es? Ajá. Entonces, como decimos acá, no me hallo. Bueno, el adolescente no se halla a sí mismo. Sí. Y eso produce mucha angustia, mucha ansiedad, mucho dolor. Pero eso, como son sentimientos nuevos, el adolescente no los asimila y entonces actúa. Entonces, por eso el adolescente a veces se pone caótico. Te pongo un ejemplo. Hicimos una investigación en la UNAM hace como medio año, donde a los chamacos de primer semestre de medicina les preguntábamos, ¿qué sienten, compadres, de la carga académica que les espera en una carrera que de por sí tiene fama de estar ruda? Pues todos decían como que nada. Sí, nada más que cuando empezaban a decir nada, nosotros ya sabíamos, clínicamente detrás vienen las depresiones que no se levantan en una semana, los intentos de suicidio que normalmente todo el mundo se hace como que no pasó nada, y una serie de conductas caóticas que son resultado de que nadie les ayudó a asimilar lo que sienten. Entonces, esto se vuelve muy importante para nosotros como adultos. Siempre que veamos una conducta así medio rara, vamos abriéndola y ayudándole a hablar. A ver, Arturo, en el caso particular de lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi adolescente se está aislando, sí, que la mirada, todos estos síntomas que a mí me demuestran que él está empezando a tener una depresión y que está perdiendo el sentido de vida. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo ayudar? Chamaco, vente para acá, a ver, platícame. Pero a ver, espérame. Dime. A lo que me refiero es, ¿cómo les podemos ayudar si ni nosotros sabemos cuándo esto va a terminar? O sea, ¿qué herramienta tú considerarías? Algo, no sé, práctico, tal vez empezar a contar los días, poner un calendario, no sé, ¿qué cosas podríamos hacer para ayudarles a que esta ansiedad baje un poco cuando ni nosotros sabemos ahorita cuándo va a terminar? Todos nosotros estamos igual. Sí, lo que pasa es que ya lo estamos poniendo en el mundo exterior. Ajá. El mundo exterior no está en nuestra mano manejarlo. Esa es una cosa que tenemos que aprender. Claro. Lo único, si es que nos va bien, que podemos tener manejo de nosotros, es de nosotros. Si nos va bien, compadres. ¿Sí? Por eso se llama autoestima. Exacto. ¿Sí? Si yo pongo mi autoestima en el afuera, garantizado se va a bollar. Porque nada del afuera yo lo puedo manejar, ni la economía, ni la política, ni los partidos de fútbol, nada. Ni la pandemia. Ni la pandemia. Entonces vamos entendiendo. Mi única fortaleza soy yo. Un día mis padres mueren, un día mis hijos se van, un día la economía se va patas para arriba. Al final del día me quedo solo. O estoy bien armado, o me chupa la bruja. Entonces, la mejor enseñanza es a fortalecerte a ti, compadre, independientemente de que el mundo sea un caos. No podemos anhelar tener el control de todo, es lo que dijimos al principio. Es una necesidad básica de la mente humana tener el control, pero vamos entendiendo que no es real. Es deseable, pero no es necesario. Esto hay que distinguirlo. Sí, Entonces, claro. A mí es a quien me tengo que conocer y el primer mapa que tengo que tener es el mío. Soy de aquí para acá, mis sentimientos son estos, quiero llegar para acá, estoy acá, le pedaleo. Eso da una paz del alma a toda prueba. Pero también hablemos, y yo creo que también se vale que dentro de las familias exista yo también estoy sintiendo esto, como mamá o como papá o como hermano, que no solamente el adolescente es quien lo está sintiendo. Yo creo que ahí existe el diálogo, la comunicación y hacerle saber también al adolescente que no es el único que lo está viviendo en este momento. Y es válido también decirle, así como tú no sabes cuándo se va a terminar esto, yo tampoco lo sé. Entonces vamos a plantear estrategias dentro de casa que nos puedan ayudar a salir de esto, en el aquí y en el ahora. No le podemos manejar al adolescente, en una semana va a terminar porque si no, eres una mentirosa y estoy enojada contigo. Exacto. Entonces hay que manejarles la realidad y hay que hacerles saber que también dentro del núcleo familiar estamos estresados, pero tenemos que buscar estrategias que nos lleven a mejorar la calidad ¿Cómo cuáles, de vida. Mónica? Pues hay muchas. A lo mejor estamos hablando de diferentes tipos de familias aquí en México, familias desintegradas, integradas, pero dentro de esos núcleos familiares las estrategias son ver películas en familia, ¿no? ¿Cuál te gusta? Y aunque no me guste a mí, pues la vamos a ver. Aunque me dé miedo a mí, vamos a verla.
¿Qué otra cosa jugar? Yo creo que también se nos ha olvidado esta parte y al adolescente le puede parecer aburrido todo esto, pero uno como familia sí tiene que así mostrarle de la A a la Z qué es lo que podemos hacer. ¿Para qué? Para que no se sienta que es únicamente ellos quienes están sufriendo este tipo de situaciones tan complicadas. Somos nosotros también. Entonces hay que unirnos y hay que hacerles saber. O sea, el que nosotros pongamos dentro de nuestra propia casa reglas, orden, un poquito de control, porque sí es cierto lo que dices, Arturo, es imposible, tal vez eso puede tranquilizarlos, ¿no? No sabemos cuándo va a acabar esto de fuera, pero aquí adentro vamos a hacer A, B y C, estas son las reglas. Un horario es útil. Un horario, ¿no? Un sí, horario es útil y tener más o menos claro qué va a pasar dentro del hogar. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Empujuna hitasa u coronavirus COVID-19. Ini koko hekapo wama. Ye koko itabe tasiapo into chitaka wantiapo nateka. Into chikachabo u koko ye yo totoha. Empo emo suane. Emo mambaxiaka sabumake into chiva ammake chikitapo. Taseteko into chihachi teteko. Emo patane mamamma. Ka emo te botoane mame ahume wate yo eme ammake ili emo koko amesin emo eyame. Gobierno de México. Hola, muchas gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios en el tema del día de hoy. En un momentito los voy a estar leyendo, pero les adelanto el tema de mañana para que se sumen también con su opinión. La pregunta y título del programa es: ¿existe la felicidad? ¿Ustedes han experimentado ese momento en donde realmente te sientes completamente pleno y feliz? Seguramente sí, pero es por momentos. Muchas veces creemos que la felicidad es un lugar al que vamos a llegar, es un estado permanente y pues no, finalmente los especialistas mañana nos van a recordar que estos son momentos que vamos transitando y vamos viviendo y hay que saber apreciarlos. Así que no se lo pierda, mañana va a estar muy interesante y le voy a presentar en este momento la lista de personas que han desaparecido. Desafortunadamente, pues ellos están en este momento siendo buscados por su familia y con la ayuda de ustedes, si se comunican a los teléfonos que aparecen en pantalla, esto puede ser más fácil. Bueno, podemos sumarnos y ayudar desde la sociedad. Recuerde que ahí aparecen los teléfonos y le voy a presentar las fotografías en este momento por si tiene información al respecto. La primera imagen es la de Sara Gutiérrez Martínez, quien se extravió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 5 de octubre del año pasado, 2019. Esta pequeñita, le repito su nombre, Sara Gutiérrez Martínez. Una siguiente fotografía, la de Zaida López Maldonado. Ella fue vista por última vez en la calle Segunda Cerrada de Álamos, número 12, en la colonia Tlapacoya, en el Estado de México, desde el 23 de abril del 2011. Zaida López Maldonado, ahí vemos su fotografía. La siguiente es la de Efraín González Nava, quien se perdió en San Lorenzo Tlalmilopalpan, en el municipio de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, el 24 de septiembre de 2019. Y la última imagen del día de hoy es la de Agustín Sánchez Barbosa, quien se extravió en calle Barbero de Sevilla 201, en la colonia agrícola metropolitana de la alcaldía Tláhuac. Desde el 21 de mayo de 2016 es que su familia lo está buscando. Muchísimas gracias por toda la ayuda que brindan en esta sección del programa. Es realmente importante que nos sumemos. Y bueno, regresando al tema del día de hoy, al sentido de vida y a cómo encontrarlo en familia o cómo acompañar a nuestros hijos para que vayan descubriendo su propio sentido de vida, les leo lo que nos están diciendo las personas del público. El sentido de vida, nos dice Mena Morán en Twitter, con mis hijos está encaminado en un ambiente de respeto, aunque aún falta reforzar el que sepan valorar el factor económico, ya que piensan que siempre que se tiene dinero o que siempre tenemos dinero los papás. Mi niña tiene 10 y mi niño 11, pero creo que vamos bien. Héctor López nos dice, la familia de hoy tiene la necesidad de que el ser humano está formado de 3 aspectos importantes que son cuerpo, mente y espíritu. El objetivo es crear un espacio de reflexión para tomar conciencia. También nos comenta Victoria, felicita por el tema,
También nos dicen el tema de los adolescentes y el sentido de vida creo que tiene que ver con las formas de crianza de cada familia. Ahora son muy diversas, ya no existe el diálogo en muchas familias, la expresión de sentimientos positivos. No generalizo, pero hay que apoyarlos. Y justamente en este sentido nos preguntaba una persona, ¿cómo están diciendo en el panel los especialistas que hay que hablar con ellos, que hay que tener comunicación, pero cómo hacerlo cuando los adolescentes se niegan a hablar? A lo mejor nos expresan con actitudes, con algunos movimientos, muecas, en fin, sus sentimientos, pero si tú les preguntas cómo te sientes o cuéntame, muchas veces ellos no hablan, definitivamente no hablan o no expresan verbalizando lo que sienten. ¿Cómo hacerle? Entonces nos dicen aquí en esta pregunta, cómo hacer para acercarnos y comunicarnos con ellos. También nos dicen, tienen mucha información ahora los jóvenes y los niños y estímulos. De por sí ya sienten que todo lo saben, ahora se sienten mis padres y que yo los engendré. Nos dice, también hay que ver el entorno de su escuela y estímulos externos como malos ejemplos. Y sí es muy cierto, ahora que hay tanta información disponible, de pronto hasta los niños te quieren explicar, es que yo lo encontré, es que yo ya lo sé hacer, mamá, o yo ya sabía, y te quedas así como de, bueno, pues ¿de dónde sacan tanta información y qué tan cierta es? Y bueno, pues hasta aquí también un último comentario que tengo tiempo de leer. Hugo en Twitter nos dice, nos ha faltado enseñar a nuestros hijos a resolver problemas, hemos menospreciado su inteligencia, sobreprotegiéndolos y perdiendo autoridad moral de la figura paterna y materna. Ahí les dejo estos comentarios, a ver qué opinan por allá en el panel y qué sigue opinando nuestro público, todas nuestras redes sociales listas y en vivo para atenderlos. Y vamos a continuar con un sondeo, vamos a ver lo que nos dijo el público. En su actitud, que no quiere hacer nada. Te das cuenta porque si por lo general siempre es alegre y sonriente, y te das cuenta porque se sumice él mismo o se separa de las personas. Entonces te das cuenta de que pasa algo, ¿no? Es como te puedes dar cuenta de eso. Nunca lo han estado, siempre han sido felices. Pues no actúa como comúnmente es, alegre, muy cabizbajo, se encierra en su cuarto, no hace caso a muchas cosas. Bueno, número uno por el lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal dice mucho cuando alguien está triste, cuando está deprimido, disminuye el tono muscular, por ejemplo, la actitud física. Y número dos, pues también por el lenguaje que dice, ¿no? Estoy triste, no tengo ganas de hacer cosas. Porque tú conoces a los hijos cómo son y en el momento que ves triste a tu hijo le preguntas que qué le pasa. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias de veras por estar pendientes. Y esto que nos están diciendo son como varios temas, que si las autolesiones, que tienen mucho miedo, que muchos están llorando, los adolescentes, que no saben qué hacer los papás, están muy preocupados por las tareas. Son temas que vamos a tocar ahorita. Pero bueno, el doctor Héctor quería comentar algo. ¿Querías hacer un comentario al respecto? Sí, solamente... Como papás pues es muy importante hacerle ver a nuestros hijos que es normal que sentirnos tristes, sentirnos agobiados, sentirnos preocupados, ¿verdad? Es por ello que la escucha y la empatía con nuestros hijos nos va a permitir poder identificar cuando estos síntomas o estas necesidades que están presentando nuestros adolescentes interfieren más allá de lo normal, para poder identificar, como ahorita lo veíamos en el spot que se presentaba, de que nosotros conocemos a nuestros hijos y cuando en este caso han cambiado ciertas actitudes y ciertos hábitos, es fácil identificar cuando nuestros hijos como tal están pasando por un momento de inestabilidad y que muy probable necesitan un apoyo. Claro, sobre todo porque, como dices, como esto que comentas, ¿no? O sea, los conocemos. O sea, aunque es un periodo en el que ellos se alejan de nosotros, pues finalmente hemos crecido con ellos, ¿no? Entonces podemos ver si de repente algunas actitudes cambian, como por ejemplo, no sé, si sus ojos se ven tristes, si dejan de comer, si de repente ya no nos están respondiendo. Todas estas son como alarmas, ¿no? Que los papás podemos voltear a ver y tratar de poner un poco de atención en eso. Acompáñenme a ver, por favor, el siguiente testimonio. Es sobre un hijo que se autolesiona y justamente es de esto también de lo que queremos empezar a hablar, de niños que están lesionándose. ¿Y esto qué significa con esto de la pérdida del sentido de la vida? Mi familia está conformada por 4 personas, mi hija, mi hijo, mi esposo y yo. Mi hijo está estudiando ahorita música, él está, ahorita tiene 16 años, casi 17 cumplidos.
La relación con mi hijo, entre él y yo, es, entre comillas, es buena. Es un poco rebelde, sí es un poco rebelde por la edad que tiene, yo lo entiendo. Pero no entiendo por qué mi hijo se flagela, por qué es que lo hace, por rebeldía o lo hace porque le gusta. La verdad no sé por qué lo haga. Hemos platicado, no ha sido ni una ni dos veces que lo ha hecho, ha sido más veces. Eso tiene hace como 3 años que empezó a hacerlo. La primera vez me di cuenta por su Face, que por fotografías que sube al Face, por ahí me he dado cuenta. Pues para mí como mamá no sé qué, es que son muchas cosas. Yo digo que es su rebeldía. Pues mi esposo dice que es por rebeldía o que es por chantaje o porque es por, no sé, por llamar yo creo la atención. Y a veces me pongo en el lugar de mi hijo, porque yo también a su edad, yo también fui muy rebelde, pero yo no hacía eso. No sé si se siente que no vale nada en la vida como persona, le he hecho entender que no es así, que no son así las cosas. El miedo más grande con mi hijo es que algún día yo lo encuentre sin vida, lo encuentre todo cortado o suicida, que se suicide él solo. Ese es mi miedo. Muchísimas gracias por este testimonio. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es un testimonio que hicimos antes de lo de la pandemia, pero nos sirve perfecto para este momento, porque muchos de ustedes nos están diciendo esto. O sea, Arturo, ¿cuáles son los comportamientos o actitudes que pueden indicarnos que nuestro hijo o nuestra hija, porque son niños y niñas, lo estamos viendo en los dos, se están agrediendo a sí mismos? Cambios del humor, cambios de estado de ánimo, cambios de ocupaciones cotidianas, cambio de amigos. En la cápsula encontramos además que deja rastros. O sea, esto es inconsciente, pero los adolescentes nos van dejando rastros para que los adultos nos percatemos. Pero si dejó los rastros es porque me pide que yo lo pele, que le haga caso y que encuentre yo el modo de entrar en vínculo con él. Ahora, esta mamá preocupada y totalmente entendible, y nos pasa a todos, como adultos pretendemos entender la conducta del adolescente, pero con nuestro lente adulto. Sí y no. Qué bueno porque nos aclaramos y nos apaciguamos y se baja nuestra ansiedad. Y no porque tengo que aprender a quitarme mi lente de adulto, estructurado, racional, y ver como un chamaco de 10, de 12, de 15 años que no tiene ni idea ni de lo que siente. Ya lo señalamos. Claro. Cuando no sabes, no se saben los sentimientos. Cuando no asimilas lo que sientes, por llamarle de alguna manera, la desolación es indescriptible. En ese estatus, en ese impasse, en ese punto muerto, los adultos idealmente tendríamos que meternos, ¿sí? Mamá, acompáñalo simplemente y pregúntale, ayúdame a entenderte. Así de simple. Oye, fíjate que una de las cosas que nos están diciendo mucho aquí en las redes, por ejemplo, dicen, está buenísimo lo que nos están diciendo, pero ¿qué pasa cuando en este confinamiento, con una de las cosas que nos enfrentamos es que nos damos cuenta que no lo hemos hecho nunca, Arturo? O sea, que la división en la familia, en el interior, es muy grande, es muy fuerte, que nunca hemos practicado el acercarnos. O sea, de repente es una de las cosas que se están encontrando las familias, ¿no? Que creían o sea, ellos pensaban, no, hombre, la llevo muy bien, estamos bien, y de repente verlo de frente dices, claro, es que nunca he hablado con mi adolescente, es que nunca he estado en esta situación. ¿Qué hacen? Están poniéndonos mucho eso. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué sería como el ABC, el primer paso? ABC, primero yo adulto que me doy cuenta de que no lo he hecho, tengo que entrar en calma conmigo. No puedo dar calma si yo hacia mí no la tengo, ¿ok? Herramientas para la calma, primero respirar. Segundo, lo que en religión se llama examen de conciencia, o sea, hasta dónde sí, hasta dónde no. Tercero, no se trata de ver culpables, que es lo que todo el mundo luego, a ver, no se trata de tirar artillería.
es una situación en la que estamos todos y todos la vamos a resolver. Yo arrancaría con estas 3. Sí, buenísimo. ¿Sí? O sea, hacer como un poco de calma y buscar estrategias que sean, por ejemplo, lo que Mónica nos decía puede ser una buena opción, o de repente ofrecerles jugar un juego. Y entonces una forma de acercarse. Tiempo de calidad es básico. Un horario común, pero es un horario pactado. Pactado. Juegos pactados. Juegos además con una recompensa. Recompensar no necesariamente al que ganó el juego como tal, sino recompensar la permanencia en el juego, el disfrute del juego. Exacto. Otra cosa fundamental es tener sobremesa. Eso se nos olvidó cuando vino la tele. Pero antes que no había tele, los adultos nos quedábamos aquí y platicábamos. Los niños tienen modelos de identidad para hablar de sentimientos. Entonces, por ejemplo, poner horarios de televisión. Porque ahorita también una de las cosas que estamos viendo es que se ha desbordado esto, que todo el mundo está viendo series y Netflix. No se vale, y además no todo lo que te dan en la tele es válido. Que lo veas como, bueno, ya ni como humano, que se transmite cualquier cantidad de estupideces con la pena. Y si estás viendo la tele, tienes que enseñarle al chamaco, oye, chamaco, eso que te dijeron, ¿tú lo crees, no lo crees? ¿Hasta dónde lo crees? Punto. O sea, tenemos que enseñarle al chamaco a ser crítico. Elegir, ¿no? O saber elegir, ser selectivo. Y filtrar. Héctor, nos están también preguntando qué hacer con el consumo de drogas. O sea, porque de repente algunos papás se están enfrentando con que no saben cómo y de repente se encuentran con que su hijo consumió, aún estando en confinamiento. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Es una situación realmente muy compleja, precisamente porque ahorita no estábamos acostumbrados a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y muchos de los comportamientos de nuestros hijos como tal no los conocíamos. Entonces, en base a establecer una rutina que nos permita, en este caso, identificar cuáles son los comportamientos de nuestros hijos, va a ser muy sencillo o nos va a dar una pauta para poder identificar qué otras conductas ajenas a las que normalmente estaba realizando esté presentando, como en este caso el consumo de alguna sustancia. Si nosotros en este caso identificamos cómo se desenvuelve nuestro hijo o nuestra hija, podemos identificar muy precisamente si él está iniciando el consumo de alguna sustancia o en este caso ya consumía alguna sustancia y ahora con el confinamiento, al no tener la droga como tal disponible, esté generando, desencadenando algunos malestares que los papás no tenían Ni idea que estaban ahí. ¿Y qué les recomendarías hacer? O sea, yo sé que son casos muy graves y eso sí no hay más que pues cosas extremas. En este momento, ¿hay algo que puedan hacer? ¿Hay algún lugar al que puedan llamar? ¿Algún especialista? Sí, claro que sí. Centros de Integración Juvenil en la actualidad sigue atendiendo en sus 120 unidades en toda la República Mexicana. La población puede acercarse a las unidades de manera presencial. Hemos dejado los servicios con las medidas de protección para que tanto el personal de salud y las personas como tal ameriten una intervención o un asesoramiento respecto a un tema de adicciones pueda hacerlo. Pero también hemos habilitado varios medios para llevar a cabo también la sana distancia y salvaguardar en este caso la protección de las personas a través de línea telefónica, a través de videollamadas, a través de redes sociales. Hemos estado invitando a la población para poderse acercar y en este caso solicitar algún servicio. Buenísimo. Vamos a tener, por supuesto, como ustedes ya saben, todos los teléfonos para que ustedes puedan llamar, que también es algo que en este momento nos están pidiendo mucho. Sea, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé cómo manejarlo y se salió completamente de mi control, porque los papás no podemos ser todólogos, Arturo. De repente, en este momento nos estamos sintiendo y las mamás, ¿no? Muy agobiadas porque de repente estamos haciendo absolutamente todo. Entonces, este estrés también se los estamos pasando. Así es, y es bien importante que como papás sepamos, oye, no soy omnipotente ni omnisciente. Puedo tener dudas, preguntas, etcétera, y se vale pedir ayuda, ¿sí? No es pecado pedir ayuda. La terapia, los psicólogos, los médicos, las personas que estamos en el ámbito de la salud, estamos entrenados a que todo el mundo levante la mano y preguntan. Y perdón, no hay preguntas estúpidas, todas son valiosas. ¿Por qué? Porque todas reflejan un estado emocional, ¿sí? Entonces hay miles de lugares, hay muchísimos en línea que son también bienvenidos, ¿verdad? Y entonces es fundamental no quedarse callados. Claro. Oigan, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de los niños de cristal? El alma de cristal. Sí, a ver, sí. Es que como no todos... Es lo que nos pasó con los chavacos de la UNAM. A ver, ahorita nos dices, pero fíjate, nos está preguntando, ¿cuál es la opinión de los especialistas sobre los niños que pertenecen a la generación de cristal? Sí. Yo la verdad no sé cuáles son, Arturo, a ver si ahorita nos dices. Del 2000 para acá, los que nacieron del 2000 para acá ya nacieron con esto en las manos. Dice, ¿hasta dónde exigirles a estos niños o hasta dónde ser condescendientes con ellos?
¿Qué consecuencias tienen los niños que no conviven con sus padres por cuestiones de trabajo? ¿Qué es esto de los niños de cristal? Mira, resulta que se les llamamos de cristal porque como estamos señalando aquí, nadie los enseñó a que hay un aparato emocional aquí adentro, el alma, como le quieras llamar, y que ese aparato siente y se cuartea y se despedaza. Y entonces de repente entran en una situación de estrés y no están alertas de acá y se despedazan. Por eso pasan los suicidios. Claro. Por eso se empiezan a mutilar. Y no daban ninguna seña aparentemente. Pues, porque de repente empiezan a sentir y se sienten ajenos. O sea, abrumados, no entienden. Exacto. Porque no les enseñamos. Exacto. Okay. No entienden ni asimilan. Vamos a distinguir. Entender es un acá y asimilar es acá. ¿Ok? Es asimilar. Pero además, como todo, entre comillas, se resolvía por aquí, o sea, en vez de decir, oye, me late cómo vienes vestida, tu color, nada más pones like. A ver, te abrevia y ya no te exploras tus sentimientos ni los expresas. Okay. Entonces tienes dificultades de autorreconocimiento, de formulación de las cosas, de expresión de las cosas y de recibir el rebote de que el otro captó lo que tú expresas. Claro. Hay 4 o 7 procesos, según el ente que usemos, internos para presentar un sentimiento. Pues ni los conocen. ¿Esos son los niños de cristal? Los que no tienen estos procesos. Okay. Entonces, con cualquier cosita, ¡ping!, se despedazan. Okay. Por eso son de cristal. Por eso se les llaman de cristal. Sí. O sea, se despedazan a nivel emocional. Sí. Entonces, y bueno, pues, híjole, ¿cómo saber? Estamos aquí, sí, por ¿no? estamos. En general, la literatura sociológica, antropológica y psicológica coincide que es del 2000 para acá, porque estos aparatitos ya vienen con el kit. Haz de cuenta, el niño nace ya con sus... Sí, ya trae su celular integrado. Entonces trae la biblioteca del Congreso, todo el saber universal prácticamente está aquí. Oye, la mente humana no está diseñada para tener tal cantidad de información con esa intensidad. Entonces, pues sí, te aliviana muchas cosas, pero te mete en otros problemas, que es no tocarte a ti. Oye, pero entonces esta pregunta que nos están haciendo, yo creo que a los niños de cristal, pues lo mismo que dijiste, Arturo, sí. Enseñarles, ¿no? Acercarnos a ellos. Les enseñamos, sí, ¿no? Que nos disculpen, sí. O sea, sí acercarse y hablar de emociones con ellos. Por favor, y en los términos coloquiales, ¿eh? Un tip es, olvida lo que has leído tú como adulto. Es que a mí me dijeron que la ansiedad depende del impulso de muerte. Ya que empezaste a hablar así, ya la regaste. Claro. Tienes que decir, siento vergüenza, siento duda, siento culpa, en algo la regué, ayúdame a entender. Claro. Entenderte. Oye, Moni, y entonces, por ejemplo, ahorita con esto de los niños de cristal y lo que hemos estado diciendo, de repente muchos papás nos están poniendo aquí, bueno, es que como yo no quiero enfrentar el enojo y como está enojado mi adolescente o niño o niña, me da igual, entonces pues yo lo dejo que se quede en las pantallas y yo lo dejo que se quede viendo Netflix y yo lo dejo porque entonces así por lo menos es una manera de que el enojo no me llegue a mí. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que hay que hacer otra estrategia ahí, ¿no? Hay que dar un buen acompañamiento. Estamos viviendo un duelo, los adolescentes están viviendo un duelo. Entonces hay que detectar el tipo de duelo que ellos están viviendo, el verlo separado de sus pares, el verlo separado de sus grupos deportivos o de sus grupos de amigos, obviamente tienen un duelo, pero también la familia tiene un duelo. Entonces vamos a hablar de un duelo y vamos a acompañarnos y a salir juntos, encaminados a un proyecto de vida y a darle un sentido con lo que estoy viviendo ahora. ¿Cómo lo ayudo, por ejemplo, a que exprese el miedo, el enojo, que es el que las mamás nos están diciendo ahorita? Si dentro de la familia no se expresa, el menor o el adolescente no lo va a expresar. Si no le dice, tengo miedo de esto que estoy viviendo, el menor, el adolescente va a decir, pues, ¿cómo lo puede expresar? O sea, hay que enseñarles. Y uno de los mejores ejemplos para enseñarles a los adolescentes es nosotros abrirnos lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Yo, papá, me enojo si tal o tal cosa de la casa, no. Yo me enojo si siento que no te importa lavar los trastes acabando de comer, por ejemplo. Sí, claro. Sí, es que eso es muy importante, Arturo, porque es lo que nos están pidiendo. O sea, ejemplos como de estos prácticos. Sí. O sea, de repente, si se empieza a enojar porque no le estoy prestando la tableta. Me presto yo como papá, como modelo. Eso. A ver, mira, chamaco, comprende que yo me siento ignorado si no lavas los trastes o si no tiendes tu cama cuando ya te levantaste, si no te levantas y te bañas y me encabronas, perdón.
me irritas, me hace sentir inútil como padre. Siento que perdí 10, 15 años contigo. Ay, le estás dando un modelo de identidad y además le estás dando un permiso para que sienta y para que hable lo que sienta el chamaco. Y sobre todo para que no lo exprese de otra manera, porque tenemos derecho a saber que estamos enojados y expresarlo, pero no actuarlo, ¿no? Y entonces hacerlo como tú dices es lo sano. Por o sea, favor. sí expresarlo. Mira, ahí está otro principio que la gente lo tiene y no lo entiende bien. Nos enseñaron a evitar el dolor y procurar el placer, y esto es falso. Estar enojado es un dolor. Estar encabronado, estar triste, estar irritado, tener vergüenza, tener duda, millones de sentimientos, es un dolor del alma. El dolor, por si no lo sabes, compadre, es compañero de viaje, del viaje de la vida, compadre. Entonces, es como cuando te toca en el avión o en el camión un señor acá que apesta y que te está tirando cosas y son 3, 4, 5 horas con él. ¿Sabes qué? Mejor nos amarchantamos, compadre. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias, trabajas y no sé qué? No me voy a poder escapar, ya me jodí. Sí, te regreso lo que me tiraste, porque mira, esto está de este lado. Y te amarchantas porque vas a estar el resto del viaje ahí. Igual, el resto de mi vida son mis hijos y me jodo y mejor me empiezo a amarchantar con ellos. Así de simple. Ajá. Así de simple. Así de simple y así de difícil. Y así también, de difícil, ¿no? Pero más vale que el dolor no hay que evitarlo. Aprende uno a dialogar. Otro ejemplo, cualquier corredor. Un atleta de maratón sabe, en el kilómetro 6 se me aparece tal dolor, en el 12 tal, en el 19 tal, y tiene uno que saber si es por humedad, por falta de comida, por la pendiente, por la técnica, por la velocidad, por rebasar. El dolor es el interlocutor para desarrollar una carrera. Igual vale para la carrera de la vida. Claro. El dolor aprendemos a hablar con él. Y vale para todos. Oye, a ver, pero entonces en la práctica también nos están preguntando, perfecto, pero entonces sí le pongo límites, por ejemplo, al tiempo en la computadora. Porque ahorita una de las cosas, a ver, Arturo, una de las cosas que está... a negociar también. Es que una de las cosas que está costando trabajo es que como todo lo están haciendo ahorita, o sea, su tarea, están viendo a sus amigos a través de los aparatos electrónicos, entonces las mamás están diciéndonos, bueno, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo sé si está haciendo tarea, si está revisando? Mira, y aparte yo estoy haciendo home office, yo estoy haciendo la comida, yo estoy revisando a sus otros hermanos. Mira, la mamá que me empiece a hablar con todo respeto y es un ejemplo didáctico, como tú ahorita me estás hablando, es una mamá que ya se apanicó, ya valió. Está bien, está bien. Yo soy la voz de las mamás que estoy leyendo aquí. Tú eres la portavoz de las mamás, mamás que nos están viendo. Lo primero que está transmitiendo la comadre es angustia. ¿De dónde diablos quiero yo transmitir paz si estoy angustiada y soy el primer referente de identidad? Aprenden los chamacos más del ejemplo que del sermón. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Respírale, jálale, time out, jálale. Ok, y entonces time out y entonces... Y te ves a ti, a ver, ¿qué sentimiento prevalece? Estoy encabronada. Pues no se lo voy a calcar así. Primero vamos a averiguar de qué se trata. Si no es chamaco, pues se te pone al tiro. Bueno, pero también yo creo que aquí es importante marcar que podemos negociar. A veces es importante la negociación con los hijos, porque finalmente se aísla. Nos quedamos con eso y regresando hablamos de la negociación. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Continuamos, gracias por todo lo que nos están diciendo a través de redes sociales en el tema del día de hoy y desde este momento los invitamos a participar en la próxima semana, en el tema de martes de familia de la próxima semana. El tema es, el título es Independencia o negligencia para los hijos. ¿Qué significa para ustedes ser independiente? ¿Se han puesto a pensar que la independencia se refiere no únicamente a la económica, es decir, cuando nuestros hijos tal vez ya pueden vivir fuera de casa y se pueden mantener, sino también tiene que ver con la relación personal y con las emociones? ¿Cuándo se logra? Cuando esto ya se manifiesta, cuando nos manifestamos en el control de nuestra propia vida. Esto también se puede llamar madurez. Entonces de ello vamos a hablar la próxima semana, de este tipo de independencia, o cuando por el contrario los padres o alguien en la familia es negligente y no permite que los hijos crezcan, los sobreprotege o incluso los maltrata. No se lo pierdan y comente sobre este tema. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo en el tema del día de hoy, que ha estado muy interesante, una cápsula y regreso para leer algunos comentarios.
que una de las necesidades básicas de la mente humana es sentir que tiene el control sobre sí mismo y sobre el entorno. Que el desencanto en la vida es porque no le encuentran un sentido propiamente a lo que están haciendo. No están enamorados de lo que viven. El acompañamiento de los padres yo creo que juega un papel fundamental e importante para que les demos dirección. Los adolescentes encerrados no encuentran, no buscan salida porque están acostumbrados a otro tiempo, a otro modo de vida. Como estamos pasando por el confinamiento, es entendible que estos sentimientos de angustia que están presentando los jóvenes se exacerben. Uno como padre se da uno cuenta que esto les está afectando, es que dentro de la misma casa están tomando distancia a ellos, se están aislando, se están encerrando en sus cuartos, en sus recámaras, y en donde para ellos ahorita lo mejor son las redes sociales. Este confinamiento debería de ser para poder unir familias y para poder unir el adolescente que se siente distanciado. Como papá yo soy absolutamente libre de decirle, no lo entiendo, ayúdame. Pensamos que porque ya están un poco grandes pueden asumir ciertos roles que como tal todavía no están preparados. Es muy importante escucharlos, ¿verdad? Ser empáticos, acercarnos a ellos. Tengo que enseñarle a que los sentimientos se hablan. Aprender a sentir es bien complicado porque eso ni te lo dan los chochos, ni las lecturas, ni nadie te lo enseña. Escucharlos, entenderlos, ¿verdad? Ser empáticos y sobre todo brindarles seguridad y hacerles ver que esto es temporal. Volver a retomar sus actividades como normalmente las hacían anteriormente, pero con medidas que deben de tomar en cuenta de mayor seguridad. Siempre que veamos una conducta así medio rara, vamos abriéndola y ayudándole a hablar. Es una necesidad básica de la mente humana tener el control, pero vamos entendiendo que no es real. A mí es a quien me tengo que conocer y el primer mapa que tengo que tener es el mío. Soy de aquí para acá, mis sentimientos son estos, quiero llegar para acá, estoy acá, le pedaleo. Eso da una paz del alma a toda prueba. Y es válido también decirle, así como tú no sabes cuándo se va a terminar esto, yo tampoco lo sé. Plantear estrategias dentro de casa que nos puedan ayudar a salir de esto, en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada día? ¿Qué es lo que te inspira el valor para no dejarte vencer? A lo mejor son tus hijos tu fuente de inspiración. Es posible que por ellos y por el amor que sientes por tu familia, te armes de valor para salir a trabajar. No solo tienes una razón para vivir, sino que asumes el compromiso de ello y encuentras los modos de satisfacer tu compromiso. Pues bien, algunos expertos definen esto como el sentido de vida que no está exento de incertidumbre y angustia. De hecho, nos dicen algunas corrientes existenciales que la angustia forma parte de la vida humana y pretender vivir libre de ella es una falacia. Vivir implica tomar decisiones, asumir responsabilidades y lidiar con la angustia existencial. Y un poco más. El sentido de vida se tiene que descubrir. No se puede regalar ni se lo puedes dar a nadie. Cada uno de nosotros lo tenemos que descubrir con los muchos o pocos recursos emocionales que tengamos. Y lo mismo pasa en la adolescencia. Los padres y las madres deben permitir que sus hijos encuentren una razón para vivir y que esa motivación tome en cuenta a los demás en la medida que una vida con sentido no puede ser vivida en soledad. Has ayudado a que tus hijos descubran su sentido de vida. Y ahora vamos a leer algunos comentarios de lo que nos está diciendo el público de Twitter. Dora Guerra dice, buenos días, yo tengo un hijo de 20 años y con la contingencia se pone nervioso y no encuentra su lugar. Hablo con él, explico que nada es eterno, que todo pasa. Ayudarlos a encontrar su lugar en el mundo es nuestro trabajo. Y fíjense, ahora también el lugar en la casa, desde redefinir los espacios, dependiendo del tamaño de nuestra casa, esto también pues hay que reorganizarse. También nos dicen en Twitter, felicidades por el programa, la pandemia nos ha obligado a ver lo que veníamos haciendo bien o mal en pareja y en familia. El paso más difícil es enfrentarlo y buscar con tranquilidad mejorar, tener disposición de cambiar con compromiso. Justamente es lo que estaban diciendo hace ratito de, bueno, si no habíamos hecho algún trabajo ahora es más evidente, ¿no? Todo lo que no habíamos logrado alcanzar en temas de autoestima o relación con nuestros hijos, pues ahora se evidencia más al estar en casa.
En Facebook Live nos dicen, tenemos que reaprender a comunicarnos y acercarnos a los hijos, expresar emociones, fomentar la nutrición afectiva. En Facebook también Airam nos dice, si no hemos puesto límites a mi adolescente con la tecnología, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo les pongo límites ahora? He tratado de hacerlo, pero se pone al brinco y quisiera que me dieran un ejemplo, por favor. Lourdes Barrientos dice, la crianza actual es un gran reto para padres y madres, sin embargo, estos tiempos pueden ser de gran oportunidad para conocernos más, reforzar valores, manifestar nuestra capacidad afectiva, replantear reglas, responsabilidades en familia, nuevas formas de convivencia y comunicación. Efectivamente, puede ser una oportunidad si la tomamos así y la aprovechamos. Yo me despido de estar aquí, concretamente al aire, pero por supuesto sigo conectada para leer y atender sus comentarios. Así que bueno, hasta aquí, Cris, y a todos en el estudio, a todo el equipo, me despido. Mi Sandy, me da muchísimo gusto verte, te mando un beso enorme y bueno, por supuesto seguimos aquí todos conectados a través de las redes. Nos vemos el próximo martes. Bye, Cris. Bye, mi Sandy. Y bueno, muy interesante todo lo que nos están poniendo en las redes y lo que nos están preguntando mucho es, bueno, ¿cómo le hago para negociar? O sea, si yo ya me di cuenta como papá o como mamá que me está costando como trabajo, ¿qué estrategias hay, Moni? Estabas diciendo. Integrarlos para proponer. Las negociaciones tenemos que jalar al adolescente, tenemos que hacerlos que propongan también estrategias, que de alguna manera también nosotros estemos de acuerdo y que podamos nosotros también llevarlas a cabo como padres. Hay que hacer que ellos hablen dentro del núcleo familiar, que digan lo que sienten, ser empáticos como familia también nosotros y que ellos propongan. A ver, propon cómo quieres que llevemos esta situación, cómo propones o qué es lo que quieres hacer para que tengamos una mejor situación ahorita dentro de todo el confinamiento que estamos viviendo. Si al adolescente lo haces hablar, de alguna manera se expresa y va a poner también sus condiciones. Y obviamente la negociación es empatizar, escucharlo, no hacerle ver sus errores, porque es muy importante esto, y finalmente poder llegar a acuerdos. Los acuerdos son el que ellos propongan, nosotros proponemos y vemos de qué manera salimos favorecidos dentro del núcleo familiar, ¿no? Sí. Fíjate que una de las cosas que yo les quiero platicar, esto es a nivel personal, pero a mí me funcionó muchísimo, es también usar la tecnología como parte de una estrategia. O sea, yo a veces me comunico con mis hijas y mi hijo justo a través de la tecnología, porque pues si ellos a veces no están tan metidos ahí, entonces digo, perfecto, pues ahí me tienen a mí, ¿no? Entonces yo les mando por ahí WhatsApps o por ahí les mando tal vez algunas cosas que quiero acordar con ellos, por supuesto en el chat familiar, con mucho respeto, ¿no? Una vez que yo le comenté algo a mi hijo, me escribió en privado, ¿no? En su Facebook comenté algo y me escribió en privado, mami, si no quieres que te borre, no vuelvas a comentar en público. Entonces le dije, va, perfecto, ¿no? Y eso fue hace muchos años, no he vuelto a comentar, pero he mantenido también la comunicación también a través de las redes, porque creo que también estas herramientas a nosotros nos sirven, o sea, más que tenerles miedo y querer que todo el mundo lo esconda, porque nosotros también estamos en ellas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo que yo he encontrado y se los paso como tip es a través de ellas comunicarme. He hecho hasta citas con ellas ahí. Un día estábamos platicando que, bueno, me desperté en la mañana, un sábado, y le dije a mi hija, bueno, vamos a desayunar. No, mi abuelita ya me invitó a desayunar. Y yo, ¿cómo que tu abuelita? O sea, mi mamá, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pues me habló a mi celular, mamá. No, yo ya tempranito les decía, hay cita de desayuno aquí abajo en el comedor con su mamá, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo buscar para tener las estrategias? Creo que eso también es importante, ¿no? No alejarnos y no pensar que es una generación que no entendemos, sino que cómo nos unimos, ¿no? Y adaptarnos a ellas, porque como bien mencionaban anteriormente, las redes sociales también son un elemento muy importante para tener cercanía con ellos, pero también peligrosas si no las sabemos utilizar. Claro. Entonces, las propias redes sociales, el Facebook, el Twitter, nos pueden permitir identificar conductas que a lo mejor de manera presencial cara a cara no podemos ver en nuestros hijos. Y esto nos puede dar un panorama muy amplio. Sí. Con respecto a lo que mencionaba Mónica hace un momento, es importante llegar a acuerdos, pero sobre todo respetarlos. Porque si es muy difícil llegar a que los jóvenes expresen sus sentimientos de cómo se están sintiendo en el confinamiento, se llega a esta parte donde se llega a un acuerdo y el adulto ejerce su autoridad
cuando no debe de ejercerla y no respeta como tal uno, entonces pierde ese vínculo de confianza que se había generado anteriormente. Claro. Entonces eso no va a permitir que en estos acuerdos que se lleguen, pues se establezca una rutina, ¿no? Para que sepamos en qué momento se van a utilizar las redes sociales o los dispositivos para tarea, para ocio, ¿verdad? Y posteriormente tener ya un panorama mucho más amplio y poder saber cuándo ya se está saliendo de control. Claro. ¿Verdad? Sí. Y que en este caso no nos permita encontrarlo en algo ya más peligroso. Claro, y creo que otra de las cosas importantes es también pues tener la rutina entre semana, pero romperla también el fin de semana, inclusive ahora que estamos en confinamiento, porque de repente hay personas que nos están diciendo, bueno, es que para mí todos los días son domingos, todos los días son sábados, todos los días son lunes, ya no sé en qué día vivo. Entonces, mantener las rutinas inclusive en el interior del hogar, eso es importante ahorita, con lo que estamos viendo en el confinamiento, y el fin de semana, hacerlo fin de semana diferente, ¿no, Arturo? Una caminadita de 15 minutos en la noche que ya no hay nadie, con mi hijo, por ejemplo, es una excelente oportunidad. ¿Por qué? Primero, mi oxígeno. Cuando me oxigeno siento más y cuando tengo más oxígeno, además hago mejores conexiones neurológicas. Claro. Entonces, me vuelvo más inteligente. Que ahorita el tapabocas nos los está quitando. Y ahorita nos lo frena. Sí. Pero en ese estado digamos, de conciencia alterado hacia arriba, mi hijo también lo haría. Y entonces tenemos nuestras conciencias alteradas en positivo. Encontramos otro nivel de interacción. Esto es fundamental. No tenemos por qué irnos al Tíbet. Podemos hacerlo en un parquecito, dar la vuelta a la manzana, ¿verdad? Y encontramos normalmente una paz que no tiene paralelo el resto de los días. Claro. Si esto además lo repetimos, le damos chance a la mente que se vuelva adicta, pero a las cosas buenas. O sea, a respirar, a platicar, a convivir. Y eso con 15 minutitos en la noche lo voy cultivando. Claro, y otra cosa importante de lo que hablábamos, buscarle un sentido de vida a esto que estamos viviendo. Yo creo que es muy importante también hablar de los proyectos que tiene la familia, ¿no? El proyecto que tiene el adolescente, qué es lo que le gustaría estudiar, escucharlo, los proyectos que tienen los papás. Entonces, yo creo que esto es un acercamiento y finalmente los une ante los proyectos que pueda estar manejando dentro del núcleo familiar. Claro, porque aparte es importante saber que en este momento también muchas cosas se están replanteando, ¿no, Moni? O sea, los adolescentes podían haber tenido como una idea antes de que entráramos a este periodo de pandemia y tal vez ahorita han cambiado algunas de sus ideas, algunas de sus prioridades, algunos de sus gustos. Tal vez ahora se descubren con cosas nuevas y diferentes, ¿no? Y buscarle un sentido a lo que se está manejando y viviendo en el aquí y en el ahora. Yo tengo mucho esa palabra porque siento que lo que se vive hoy, mañana se va a volver a vivir de manera diferente. Y el adolescente lo que expresa hoy, mañana lo expresa de diferente forma. Entonces claro, es muy importante esto, que en conjunto familiar se haga propuestas, se hagan proyectos a corto plazo, que se puedan de alguna manera realizar y que se vean palpables, ¿no? Oye, Arturo, si en este descubrimiento que estamos proponiéndoles, que yo estoy segurísima que muchos van a seguir nuestros consejos, de repente yo descubro que mi adolescente no me cae bien y no me gusta, ¿qué hago? Reconocer que eso lo siento de veras. Como papás nos sentimos muy culpables de que no queramos a nuestros hijos. Y puede haber momentos, incluso en la literatura hay momentos psicóticos en la estructura del papá donde siente que odia al hijo. Sé que esto es indecible, pero señores, es normal. Es uno de los grandes capítulos en la psicología que son los tabúes. Y cosas como el incesto y todo eso. Claro. Son fantasías que están aquí en la mente y que pasan. ¿Okay? Entonces vamos entendiendo. Es normal que yo a veces sienta que odio a mi hijo porque es un gandalla o lo que sea. Pero primero lo voy entendiendo yo. En vez de luego saltar ahí y tirarle artillería. Porque posiblemente en ese momento yo estoy haciendo conexión con algo normalmente del pasado, ¿no? De mi pasado y que no he visto. Y que me es más fácil ver en el chamaco que verlo en mí. Exacto. Pero vamos acordándonos, nuestros hijos son nuestro inconsciente de nosotros. O sea, los hijos son el inconsciente de los padres. Si yo veo algo en mi hijo que no me late, más vale que vaya viendo yo dónde se lo pude haber transmitido, claro, de qué manera lo traigo yo guardado y nunca lo ejercí, o nunca lo hablé, o X, y él lo captó, y él de la manera más cándida lo repite. Es problema mío si no me late. Y aparte, otra de las cosas que creo que es importante entender es que hay periodos en los que hacemos más empatía o nos sentimos más cercanos a un hijo o a una hija que a otro, y eso es normal. Y yo una de las cosas que les recomiendo mucho a mis consultantes es, pues,
poder decir en voz alta, pues tal vez en este momento no me caes muy bien. El amor sigue ahí, ¿no? El amor por ahí lo voy a encontrar, Exacto. pero hoy me caes gordo. Y entonces a mí me da risa porque de repente, como les di permiso a mis hijos que lo dijeran, pues entonces también a veces me decían, ay, ma, hoy me estás cayendo gorda. Pues sí, tal vez sí, estoy Se lo insoportable. enseñamos a los pacientes. Estoy insoportable hoy también. No hay yo. sentimientos químicamente puros. Exacto. El amor puede llevar a un nivel de odio, el odio puede llevar a un nivel de amor, la alegría con la tristeza, todos los sentimientos son mezclados. Para ponerlo simple, si en la lengua solo captamos 4 sabores y tenemos millones de sabores ya a la hora de la comida, los sentimientos son como 8 o 10 los básicos, las emociones básicas. De esos 10 hay millones que no nos da la vida para poderlos asimilar. Entonces vamos entendiendo que la diversidad, o sea, más allá de lo que imaginemos. Claro, eso es muy, muy importante. ¿Y por qué es importante que ellos sepan que hay alguien viéndolos y hay alguien cuidándolos? Principalmente porque es una manera muy importante de hacerles ver que nos preocupan, que nos interesan y que queremos un bienestar para ellos. Entonces, el amor es el sentimiento y es el valor más principal que puede existir y es la raíz de todos los demás principios y valores. Y yo creo que en este momento la familia debe de aprovechar este momento de confinamiento para reforzar estos vínculos y sobre todo reforzar el amor que se tiene hacia los hijos y hacerles ver que en base a esto se pueden lograr y estabilizar muchas cosas. Ok, muy importante. Oigan, y bueno, tenemos un sondeo, un último sondeo que es ¿cómo fomentas en tus hijos el amor por la vida? Justo hablando de este tema, que ahorita nos van a decir cómo hacerle aquí también en el foro los especialistas. A ver, vamos a ver. Con respeto, con calidad de vida y que tengan actitudes para la vida que sean positivas. Los fomenté desde chicos, al estar constantemente con ellos, apoyándolos en la escuela, en sus actividades diarias. A veces teníamos que ir a ayudarles a practicar deportes, a convivir con ellos en el jardín de niños. Es como se ha ido fomentando el amor. Sobre todo nace de la familia, de los padres. Si los padres le dan esa educación, uno se lo tiene que trasladar a los hijos. Con cariño, con mucho cariño y principalmente autoridad, porque si no les das esas dos cosas, se te desbalagan. De varias formas, uno tiene que tener amor por ellos mismos, amor por su familia, amor por su sociedad y amor por el medio ambiente. Fíjense, eso es lo que ellos nos proponen. A mí me gustaría saber, ¿ustedes qué es lo que proponen? O sea, ¿cómo le fomentaríamos a nuestros hijos el amor por la vida? Pues, en lo particular, tengo una niña adolescente y finalmente yo le promuevo el amor por la vida con la pasión, que le guste lo que esté haciendo, que se levante temprano y que le dé gusto ir a la escuela. Le doy acompañamiento, que le dé gusto el hacer deporte y que finalmente se apasione por las cosas que van a venir y por las que están. Le doy gusto también y le pongo muchos ejemplos de vida al que nosotros tenemos esto. Hay gente que no lo tiene. Eso también se llama pasión por la vida y también se llama amar a tu prójimo, ¿no? Entonces, la parte espiritual también juega un papel importante, pero en el adolescente está un poquito complicado. ¿A qué te refieres con la parte espiritual? Bueno, muchos adolescentes, y no me va a dejar mentir el doctor, hablan, yo no creo en Dios. En el adolescente hoy en día dicen, no creo en Dios, no creo en nadie, ¿no? Entonces, a la familia, pues, le compete eso, meterles un poco la parte espiritual porque es lo que los va también a agarrar y formar y va a ser lo que ellos de alguna manera se agarren más adelante. Claro. Pero hoy los adolescentes no creen en nada de eso. Y bueno, ahorita o sea, siguiendo la línea que ustedes ya conocen aquí de diálogos, nos referimos a nivel espiritual, no religioso, porque sabemos que hay muchas formas de acercarse al mundo espiritual. Exacto. Yo también considero que es muy importante no perder de vista esta dimensión espiritual que no necesariamente tiene que ver con ninguna religión. Eso es bien importante saberlo, Arturo. Sí, una necesidad básica del alma humana aquí en China y en todas las épocas es tener un ser superior, a como gustes entenderlo. ¿Sí? Claro. Uno de los clásicos ejemplos en la historia es, creo que era Rousseau, que se dijo a sí mismo, yo no le voy a enseñar a mi hijo nada de esas cosas. Y entonces no le enseñó nada. Pero resulta que tenía un patiecito y ya dejaba al chamaco jugando y un día que regresa de chambear o de pasear, yo no sé de qué, pero bueno, encuentra que el chamaco está haciendo una especie de rito de adoración a una figura superior, el sol. Se va de espaldas. ¿Por qué? Se da cuenta, a ver, esto viene como en el cassette básico, en el disco duro, como le quieran llamar.
O sea, una necesidad del alma humana es un ser superior. ¿Por qué? Necesitamos sentir quién nos cobija. ¿Sí? Son necesidades básicas. Y lo mismo, para el amor a la vida y a la naturaleza, esto que dices aquí, este escenario es fabuloso, porque los humanos llevamos 5, 6, 7 millones de años en la naturaleza. Y fuera de los últimos 5,000 que somos sedentarios, todo lo anterior éramos nómadas, o sea, en contacto con flores, frutas, árboles y animalitos. Cualquier actividad que nos conecte de nuevo con esto, nos reconecta en el ahorita y en nuestro pasado. Hay una cosa que se llama inconsciente colectivo, y es lo que nos da la identidad más profunda. Somos parte de la naturaleza. Sí. El respeto a la naturaleza, qué importante, ¿verdad, Arturo? O sea, mira, el respeto a todos los seres, o sea, sí, a cualquier animalito, lo que sea, por favor. Hicimos una investigación en una escuela en Iztapalapa, con chamacos de una escuela donde recibes a puro marihuano y todo eso, que nadie da un quinto por él. Pusimos 4 guacalitos con florecitas y al rato llegan los colibríes. Y en ese lugarcito que estaba en el patio de una prepa, al rato los chamacos llegaban y se quedaban solo viendo colibrís. Y al rato les preguntamos, ¿qué te trae este lugar? Es que están padres los colibrís, carnal, neta, son buena onda. Y entonces empezamos a hacer un momentito para que ellos hicieran su colibrí. Y el pretexto fue el colibrí y todos les preguntamos, ¿qué es el colibrí? Es que es la buena onda porque quiere hablar, porque ayuda a los demás, porque poliniza, porque Y en el colibrí encuentran una oportunidad para poner orden en sus sentimientos. Hoy esto lo hicimos un modelo y le llamamos colibriterapia, y lo puedes ver. Un colibrí, para darte la idea de lo mágico, están allá en Miami o están en Galveston, por allá en la parte sur de Estados Unidos, comen 3, 4 veces, se hacen pelotas, y en 1 o 2 noches migran, cruzan todo el Golfo de México y le aterrizan acá por Yucatán. El colibrí pesa 2 gramos. ¿Cómo le hace para volar 24 horas continuas? No hay escalas en el Golfo de México, compadre. No hay. No hay. Pues tiene una capacidad para aferrarse a la vida que ya quisiéramos. O sea que nos podrías estar diciendo que una de las cosas que nos ayudan a recobrar el sentido por la vida también es acercarnos a la naturaleza, ver lo que los animales hacen. Sí. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo soy profundamente animalera, tengo perritos y aparte me encantan todos los animales, pero eso te ayuda mucho a sentir ternura, por ejemplo, o sea, acercarse. Pero saben que algo que me parece importante también por la línea que seguimos aquí en Diálogos es pedirles que por favor sepan que es un proyecto de familia. Responsables somos todos. Porque de repente los papás creen, ¿no? Que dicen, bueno, le voy a regalar un perrito a mi hijo para que él aprenda. No, es un proyecto de familia. Nunca regales un perro para que se haga cargo de él, o un gatito, o a cualquier animalito para que se haga cargo de él tu hijo. Es un proyecto de toda la familia, es un ser vivo, por favor no lo olviden. ¿Qué podríamos decir como a forma de conclusión? La forma de conclusión, que la cimentación más importante de un hogar son los padres de familia. Si los padres de familia tienen este concepto muy claro, van a permitir darle una solidez a ese hogar que le va a permitir como una puerta, cuando los hijos toquen, estar disponibles para poderlos escuchar, una ventana para poder expresar los sentimientos, una barda para poder establecer límites, un árbol para poder estar y darnos sombra y darnos cobijo. Entonces yo terminaría dando mi conclusión de esa manera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mónica, ¿qué dirías de conclusión? Pues bueno, aprender de todo esto que estamos viviendo, aprender con los hijos y de alguna manera encontrar un sentido a nuestra propia vida y buscarle un sentido a nuestros propios hijos. Son adolescentes bonitos, a veces no nos caen tan bien, pero yo creo que sería muy importante, ¿no? Un aprendizaje de todo lo que estamos viviendo y pues darles esta parte espiritual, ¿no? Con mucho sentido. Importantísimo. Es importante decir siempre lo seguimos amando y adorando, ¿no? Y a veces, pues, oye, bueno, de repente se nos olvida que fuimos adolescentes, se nos olvida, ¿no? Y la verdad es que la adolescencia es un periodo muy importante para recordar, porque entonces así puedo ser empático con mi hijo, entender lo que está pasando y lo que está viviendo cuando me acuerdo que yo también lo viví, ¿no? Y aparte, pues acuérdense que justamente la empatía es cuando yo ya lo viví, lo puedo volver a experimentar. Arturo, a forma de conclusión, también los gatitos, los perritos, los pajaritos nos dan cátedra de la empatía. Y siempre convivir con ellos nos da una estabilidad mental. Como grupo, las familias que tienen alguna mascota
tienen mejor estabilidad mental. Muchísimas gracias. Gracias a los tres, gracias por haber estado aquí. Gracias, por supuesto. Y bueno, quédense con nosotros porque en un momentito más, regresando del corte, estaremos con Luis Carlos Maldonado, que él es tanatólogo, psicólogo y psicoterapeuta, con el que hablaremos cómo liberarnos de la culpa de haber contagiado a alguien o de estar viviendo esta situación. Y un poquito más adelante, como ya les había yo dicho, vamos a estar con el doctor José Luis Akaki a través, por supuesto, de... Creo que él no va a estar en vivo aquí, pero lo vamos a estar platicando con él a través de Skype. Así es que quédense con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como te comenté, vamos a platicar en este momento con Luis Carlos Maldonado. Él es tanatólogo, psicólogo y psicoterapeuta, por supuesto ya lo conocen, y él nos va a hablar sobre la culpa que podemos sentir cuando contagiamos a alguien de esto de COVID-19. Luis Carlos, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy buenos días. Qué gusto gracias. tenerte por aquí otra vez, caray. Gracias Pues por haber aceptado la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Oye, un temazo de la culpa. Es algo que nos han estado diciendo ahorita que de repente, pues primero no te quieres contagiar, ¿no? Es evidentemente algo que no quieres que suceda. Y bueno, menos que seas tú el causante de contagiar a alguien que quieres mucho, que es algún familiar, y que aparte se haya puesto grave, ¿no? Y que, bueno, inclusive haya acabado falleciendo. ¿Qué es lo que puedes decirnos sobre este tema? Pues mira, es muy importante poder hacer conciencia del momento y la situación en la que estamos viviendo. O sea, el contexto no es fácil de ninguna manera, pero sobre todo poder concientizar que en un momento en donde esta parte del contagio es bastante precipitoso, exponencial, en realidad con poca certeza, de hecho, podemos saber por dónde nos puede llegar, ¿no? Hay gente que de pronto me decía, pues incluso por los mismos paquetes de pronto, ¿no? Y entonces poder tener este contexto de que el alto contagio que causa este tipo de virus es así, pues en realidad es lo que nos vulnera. Y en ese sentido, poder diferenciar cuál es esta situación de responsabilidad que tenemos en la parte del cuidado. Y es muy importante enfatizar en esto de la responsabilidad porque difiere mucho de la culpa que podamos sentir en algún momento a la hora de experimentar que alguna de nuestros familiares esté contagiado. Muchas ¿Cuál veces, sería la diferencia? Bueno, esencialmente que en esta parte de la responsabilidad, si yo sé, estoy cuidándome, estoy tomando las medidas necesarias, prudentes, eso implica un acto de responsabilidad personal que yo estoy haciendo primero en lo personal conmigo y también con quienes me están rodeando. En esta campaña de sana distancia que estamos experimentando es algo que se ha repetido mucho. O sea, cuidémonos nosotros y también cuidemos a los que están en nuestro entorno y a nuestro alrededor. Y en ese sentido, poder hacer una conciencia de estas medidas que estamos tomando de responsabilidad en este sentido. Sí. A diferencia de esto, nos mostramos irresponsables en actos de poder no tener estos cuidados, de salir, de exponernos esencialmente por cualquier medio y después ir a casa a correr este riesgo con quienes vamos. Bueno, ahí sí, más bien hacer un acto, insisto, de responsabilidad de lo que estamos haciendo entre el cuidado y no cuidado. Claro. Y ahora, algo que tenemos que saber es que esto que tú comentabas, que puede ayudarnos a quitarnos la culpa, o sea, realmente estamos frente a un enemigo que es un enemigo invisible y que no sabemos por dónde llega, o sea, no sabemos realmente, o sea, ahorita decías tú, bueno, pueden ser los paquetes, pero como todo esto es nuevo y realmente es muy poco el tiempo para toda la humanidad, entonces todos los días tenemos noticias diferentes y nuevas, entonces obviamente sabemos que es a través de la saliva y que hay que poner tapabocas y lavarnos las manos, todo eso, pero no sabemos otras cosas. Nos estuvieron diciendo, por ejemplo, que en el aire podía mantenerse un tiempo, no sabemos si sí, si no. O sea, entonces, de repente, estar 100% convencido o seguro que fui yo el que transmitió es difícil. Así ¿no? es, por eso decía que el contexto es muy caótico y muy ambiguo.
O sea, esta ambigüedad de justamente de que no sabemos por dónde nos pueda llegar es algo que categóricamente decir que alguien fue resulta un poco difícil o bastante difícil, incluso yo diría irresponsable en estos términos de responsabilidad, porque no sabemos a ciencia cierta por dónde nos puede llegar. Entonces, ante un escenario de tanta incertidumbre, no podemos tener tantas certezas. De hecho, no las tenemos. Justamente no tenemos certezas. Y entonces culpabilizar a alguien de que nos infectó y de que desde ahí podamos atribuirle cierta responsabilidad o situaciones es complejo, es complicado y tendríamos que ser más cuidadosos en esto. Ahora bien, es cierto que ya entre la gente que ha experimentado el contagio, conozco a cercanos de pronto, o en los hospitales o en las familias, sí experimentan de pronto una cierta culpabilidad porque de pronto yo salí avante con síntomas menores, pero la persona de pronto que estaba junto a mí, que también se infectó, está mucho más grave. Y de pronto los diálogos que yo he escuchado al respecto es de pronto me siento culpable o tengo cierta culpabilidad porque siento que yo pude haberla contagiado y ella está en una situación de mayor gravedad o extrema. Entonces, ahí hay que ser muy puntuales en esta parte de la emoción. Estuve escuchando a algunos de tus panelistas en el programa hace un momento y hablaban mucho de las emociones. Y esto justamente es muy, muy importante porque hay que tener presente que nosotros somos como las burbujas de una agua hirviendo, ¿no? De una olla de agua hirviendo, y que en ese sentido nuestras emociones están a flor de piel. Tenemos que ser muy claros en que el momento en el que emocionalmente estamos viviendo y transitando es muy como burbujeante, muy burbujeante. Sí, y como que tenemos muchas cosas de sorpresa, ¿no? Muchas sorpresas. Y que en ese sentido, esa sensibilidad, yo iba a decir, esa sensibilidad a veces nos lleva a meternos a recovecos, ¿no? Que no nos ayudan. Entonces, estar haciendo un ejercicio entre razonar qué es lo que en términos reales puede pasar y en términos emocionales a veces nos experimentamos, poder hacer esa diferencia y esa evaluación también nos ayuda a que nuestras emociones no se exacerben demasiado. Oye, pero a ver, algo que también es bien importante, Luis Carlos, poner sobre la mesa es que a veces también el entorno familiar justo me lleva a ese lugar del que estás hablando. Porque de alguna manera, puede ser de manera verbal en muchas ocasiones, a veces con actitudes, ¿no? Y ahora sí que con el lenguaje corporal, me están diciendo que sí soy culpable. O sea, de repente estamos viéndolo, lo podemos poner en otra escala. Por ejemplo, en todo el sector salud, que estamos viendo lo que está sucediendo y que hacemos un llamado, por favor, a respetar y a entender que solo nos están ayudando. De repente se ha visto, ¿no?, de que no los quieren dejar entrar a la casa, sus mismos familiares o los vecinos les están diciendo, tú eres culpable de lo que va a suceder aquí. O sea, a veces el entorno tampoco me está ayudando para no sentirme culpable. Entonces, ¿qué les dirías a las familias? O sea, a las familias que están viendo, bueno, pues que hubo ahí una serie de contagios y que están apuntando al primero que los manifestó. O sea, ¿cómo reaccionar a nivel de familia? Al primero de los que pudieron haberlos contagiado. Claro, porque aparte pudo haber habido otros asintomáticos. Así es, y a eso iba, ¿no? Justamente en la pregunta anterior es esto, justamente, que muchos no pueden estar experimentando siquiera síntomas, entonces ni siquiera puedo saber si realmente fue quien me infectó. Y en este otro sentido, es importante saber que hay una emoción, yo diría ahora justamente esto que se dio desafortunado de los ataques a los médicos, ¿no? Terrible. O a personal de salud. Es importante mirar que lo que se mueve en mucha gente y se está moviendo en muchos de nosotros es el miedo. Si nos ponemos a revisar qué es lo que movió de pronto enteramente reprobable los actos de discriminación o de insulto o de agresión. Absolutamente reprobables, eso nunca se va a justificar. Sin embargo, sí es importante mirar qué es lo que le está moviendo detrás o de fondo a esta gente que produce estos actos. Y algo que nos mueve, que nos está moviendo en general, es el miedo.
Sí. Y entonces desde el miedo, si no sabemos identificar que estamos teniendo miedo, ese miedo nos está haciendo justamente caer en acciones erráticas como esta, porque justamente el miedo a poder ser infectados nos lleva a defendernos o nos lleva a protegernos, nos lleva a empujar al otro. Y entonces, si no sabemos nosotros cómo desde el miedo también podemos contribuir a una sana convivencia, se vuelve más bien en estos actos erráticos de agresión o de violencia o de discriminación con quienes estamos viviendo o con quien está incluso enfermo. De pronto me decían 2 esposos, el esposo es quien está contagiado, la esposa lo está asistiendo en casa. Dice, yo experimento una sensación entre miedo de poderme también contagiar, pero también la gana de poder estar con él y no poderme acercar más allá. La lógica de ella es, si ya convivimos días antes, pues seguramente a mí también me va a dar, entonces, ¿qué importa? Y el esposo le dice, no, tú no vas a pasar de la puerta. Entonces, justamente a eso me refería hace rato con la responsabilidad. O sea, ¿qué actos conscientes vamos a llevar para cuidarnos y cuidar a los demás? ¿Y qué responsabilidad tengo yo de mis emociones al momento de recuperar o reconocer esta parte del miedo y saber cómo está actuando y cómo está funcionando en mi entorno desde lo que soy? Claro. Entonces, identificar el miedo también entonces me va a ayudar a bajarle a la culpa. Identificar el miedo me va a llevar a entenderme a mí, que a veces puedo estar experimentando esta ansiedad de poderme enfermar y entonces ante alguien que está contagiado, que no tenga que estarlo agrediendo, y entonces eso mismo también me puede ayudar justamente a decir, a ver, a no caer en estos actos erráticos para no sentirme culpable ciertamente. Claro, qué importante. Muchísimas gracias, Luis Carlos. De veras, qué importante poder ubicar esto de la culpa para también que no sea una pandemia más todo Así esto, es. ¿no? Porque de por sí ya estamos asustados. Muchísimas gracias, te abrazo fuerte, gracias por haber venido. Gracias y a bueno, ti. cuídate mucho, como todos nos estamos cuidando. Queremos seguirte viendo aquí, por supuesto, en Diálogos en Confianza. Gracias, Cris. Y bueno, como ya saben ustedes, ahora nos vamos a contactar a través de Skype con el doctor José Luis Akaki. Él es médico internista y bueno, él nos va a resolver algunas de las dudas que ustedes amablemente nos han hecho llegar con respecto al COVID. Doctor, qué gusto verlo otra vez este martes. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta invitación y sobre todo para responder a estas dudas. Empezaré con ellas. A ver, nos están preguntando, se escucha que los anticoagulantes son la mejor defensa contra el coronavirus. ¿Qué tan cierto es esto? El anticoagulante como tal, como defensa, no. El anticoagulante se está utilizando ya en la fase de tratamiento de aquellas personas que tienen complicaciones de la infección y deben ser utilizadas por profesionales, gente que tenga experiencia en el manejo de anticoagulantes y de preferencia a nivel hospitalario. Muchísimas gracias, doctor. Actualmente tengo tratamiento con levotiroxina. ¿Puedo seguir tomándola en caso de presentar síntomas de COVID? Claro que sí. Recuerde que las personas que toman levotiroxina es porque tienen hipotiroidismo. Su tiroides no está funcionando y para que estén bien deben estar tomando la hormona que les hace falta, que es la levotiroxina. No la debe suspender bajo ninguna circunstancia. Gracias, doctor. Después de los 14 días de haber dado positivo a COVID, ¿ya se puede convivir con las personas o hay que seguir guardados? Se puede convivir, pero se recomienda todavía mantener la sana distancia. O sea, todavía de ser posible utilizar el cubrebocas. Si están muy cercanos, pues bueno, mantenerse metro y medio. Se puede hacer, se puede comer con una persona con 1,5 metros de distancia. Sí mantener todavía la sana distancia. Perfecto, doctor. ¿La ropa con la que se sale a la calle se debe de lavar inmediatamente al llegar a casa? No necesariamente. Si es una persona que trabaja en un hospital,
que llega al hospital. Habitualmente los trabajadores de salud llegan con su ropa al hospital, se cambian, se ponen el uniforme quirúrgico, que es lo que se está utilizando actualmente en todos los hospitales, se trasladan dentro del hospital con esa ropa y saliendo se cambian de ropa y es con la que salen a la calle. O sea, esa ropa nunca estuvo en contacto con el virus. Entonces, dependiendo del grado de contacto, sí se debe lavar. Pero si es una persona que anda en la calle y no va a lugares donde hay pacientes, hospitales, no es necesario la lavada. Ah, qué bueno, porque sí, todas estas dudas, caray, que de repente están haciendo que nuestra vida estemos haciendo miles de cosas que no sabemos si son reales o no, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Yo y mi hermano convivimos con una persona infectada. Mi hermano sí se infectó y yo no. ¿A qué se debe esto? Recuerden que la capacidad de defensas del organismo es independiente en cada persona. Muchos tenemos un buen sistema inmunológico que no nos enfermamos fácilmente y otros no lo tenemos y entonces con la más mínima entrada de virus o de bacteria nos vamos a infectar. Entonces, que no se confíe, que de todos modos tome precauciones para no infectarse con lo que ya tiene su hermano. Okay. Yo no crecí con mi papá. Me dicen que él está hospitalizado por COVID. ¿Cómo puedo localizarlo? No, aquí ya tiene que acudir a las redes sociales o a las instituciones que tiene el gobierno para localizar personas extraviadas. Médicamente no hay forma de ayudarle. Ahora que empecemos a salir de nuestras casas, ¿por cuánto tiempo más vamos a tener que usar el tapabocas? Yo creo que ya debe ser parte de nuestro estilo de vida. Yo incluso aquí tengo, con lo que yo recibo a mis pacientes, una careta muy fácil de colocar y un cubrebocas. ¿Por qué? Porque aunque ya la enfermedad vaya en remisión, tenemos que seguir protegiéndonos, porque recuerden que en este momento cualquier persona, aunque la vean muy sana, potencialmente está infectada y potencialmente puede transmitirnos la infección. Ok, doctor. Nos están preguntando también que les da mucha preocupación los rebotes. Les pido a los médicos den un mensaje claro a toda esta gente que no cree que existe el coronavirus y que siguen sin cuidarse y sin usar tapabocas ni las medidas de la sana distancia. No, el virus existe, aquí ya no queda ninguna duda, ya está determinado, ya está aislado, ya incluso analizado y estudiado en el microscopio. El virus existe, la enfermedad existe y existe a nivel mundial, por eso es que se llama pandemia. Sí existe y hay que tomar todas las medidas que recomienda el sector salud. Yo recomiendo que si va uno a un transporte público, en este momento, a viajar en metro, en metrobús, lo que sea, lleve uno cubrebocas y de ser posible careta. Si no es posible por la careta porque no la tiene o no la puede conseguir, pues mantenerse con el cubrebocas puesto lejos de todas las personas de su entorno. Pero sí se deben cuidar y sí se deben proteger. Vean lo que sucedió en nosotros a nivel privado y a nivel institucional. Recibimos muchos pacientes provenientes de los mercados donde no se respetó la sana distancia. El mayor ejemplo es la central de abastos, donde muchos puestos están cerrados porque los dueños están infectados y algunos hospitalizados. Eso es muy importante decirlo. Yo creo que hay que seguir diciendo que tenemos que cuidarnos y que esto sí es real. Doctor, nos están preguntando si hay que limpiar la suela de los zapatos cada vez que uno sale y regresa a la casa, o cuál sería la rutina de sanitización al llegar a la casa adecuada. Mire, ya hay muchas situaciones que se han planteado. Ya están vendiendo unas especies de charolas con tapete que se bañan con agua de cloro. Llega uno, limpia los pies, los zapatos ahí en ese recipiente, se quita los zapatos y se pone ya unos zapatos más cómodos ya para entrar a su casa. Sobre todo si anduvo en lugares donde hay mucha suciedad en las calles. Ok. Doctor, una vez que da el COVID, ¿te puede volver a dar o con mayor estrago o puedes uno convertirse en ser inmune? Hay dos situaciones. Se supone que una enfermedad que cuando ya padeció y se confirmó la enfermedad, le puede dar una inmunidad para ese padecimiento entre 1 y 2 años. Pero recuerden que todos los virus mutan
cambian sus características y entonces cuando haya una mutación, ese virus puede reinfectar ya en otra forma. También acuérdense que ha habido en los estudios de laboratorio muchas falsas negativas. O sea, les dicen que ya salió negativo, tienen los síntomas, se hace el otro examen y ya sale positivo. Entonces, la falsa negativa orientó a que ya estaba curado y probablemente todavía el virus estaba en activo y por eso es que los síntomas se van prolongando. Entonces, ¿qué nos recomienda en ese caso? ¿Volvernos a hacer el examen? Según lo que dicta ahorita la Organización Mundial de la Salud, para declararse curado debe tener 2 pruebas negativas con una semana de diferencia. 2 pruebas negativas. Dicen aquí, ¿por qué en otros países el COVID no afectó a tantas personas jóvenes y aquí en México sí? A jóvenes que no tienen otras enfermedades. ¿Será que es otra cepa del virus más fuerte? No, sí los afectó. Lo que pasa es que los jóvenes tienen un sistema inmune más fuerte que reacciona más rápido y por eso es que no llegó a tener todos los síntomas que tiene la enfermedad. Por eso es que dicen que a los jóvenes y a los niños no los ataca. Sí los ataca, pero con diferentes características. Es una enfermedad más benévola con ellos. Doctor, ¿algo que ver con las joyas y las corbatas? Están diciendo que es mejor no usarlas. ¿Eso es verdad? ¿Es real? Joyas y corbatas. Si está en un lugar donde hay muchos contaminantes que vuelan, que hay gente que está tosiendo, que trabaja en un área muy contaminada, pues todo lo que lleve uno puesto, todo, el saco, la camisa, la corbata, se puede impregnar de esos virus. Nosotros les llamamos fomites, o sea, transportadores de la enfermedad. Pero si es una situación, lo que llamamos limpia, donde no hay ese tipo de pacientes, no se ha demostrado que en la ropa que utilizan cotidianamente se encuentre el virus. Ok. ¿Los productos del supermercado pueden ser factor de riesgo para contagio? Son factores de riesgo si la gente que anda comprando en el supermercado, sobre todo en el área de frutas y verduras, toma la fruta, la mueve, toma otra, no lleva cubrebocas, está enferma y está tosiendo de frente de la fruta. Entonces ahí es como se contamina. Pero por eso es que ahora la modalidad es que cuando uno llega al supermercado, lo primero que le ponen es un gel con alcohol y ya es obligatorio ir a esos lugares con cubrebocas puesto. También nos están preguntando si los hospitales que me quedan cerca están saturados y yo me pongo mal, ¿puedo alcanzar a llegar a otros sin que me ponga grave? Depende del estadio de la enfermedad, porque cuando uno empieza con fiebre, dolor de cabeza y sensación de falta de aire, es cuando tiene que acudir a un hospital. Pero no esperarse a que ya se esté ahogando en la cama y que ya no se pueda ni mover. Esos son ya los estados muy avanzados, que hay pacientes. Nos ha tocado ver pacientes que llegan y en el área de urgencias fallecen porque ya no nos da tiempo ni siquiera a colocarlas, a intubarlos, porque llegan ya en el estado último de la enfermedad. Por eso cuando los síntomas empiezan a agudizar, la fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, acudir de inmediato a un centro hospitalario. Muchísimas gracias, doctor. Se lo agradezco muchísimo y qué importante esto porque sí nos están justamente preguntando eso, que hay personas que inmediatamente cuando llegan fallecen y que por qué estaba sucediendo eso. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y por haber respondido a todas estas dudas que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, nos vemos próximamente. Y bueno, ya estamos al final. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
Thank you.